Hola amigos, muy buenas noches. Hoy les damos la bienvenida a nuestra celebración de nuestro primer aniversario de nuestro grupo Endo Buenas Notas. Vamos a mostrar un pequeño video sobre la historia un poco de cómo se formó nuestro grupo. Les voy a compartir un video ahora mismo. Y más que nada explicar cómo nos formamos, en qué consiste nuestro grupo, los integrantes que somos, y para que sepan todo el sacrificio que hay detrás de cada uno de nosotros para poder compartir nuestros conocimientos con la comunidad endodóntica, principalmente de Latinoamérica, y que ahora se está haciendo cada vez más amplia a nivel Iberoamérica y de nuestra habla hispana. Voy a compartir aquí que no puedo. Aquí está, vale. Hola Edel, ¿cómo estás? Bien, Rigo, ¿y tú? Pues bueno, quisiera preguntarte cómo puedo ser parte de Endo Buenas Notas. Lo único que tienes que hacer es visitar Facebook y buscar Endo Buenas Notas y darle unirte al grupo. Te invitamos a que te unas. Somos un gran grupo de amigos de actualización endodóntica. Somos Edel Elim y Rigoberto García. Te esperamos todos. Bueno, principalmente nuestra patrona o nuestra principal fundadora, la doctora Crisita González de Ecuador, va a contar un poquito la historia. No nos han conocido desde antes, que sepan cómo se conformó el grupo. El grupo de EBN, justamente el 23 del mes de marzo, cumplió un año al aire en redes sociales. Pero realmente nosotros éramos un grupo de WhatsApp de amigos de toda Latinoamérica. Justamente coincidió que vino la cuarentena, entonces no estábamos trabajando, pero sentíamos la necesidad, todo el grupo de WhatsApp que nos llamamos Endo Buenas Notas, teníamos la necesidad de hacer algo. Entonces a alguien se le ocurrió por ahí abrir una página y todos pues dar pláticas, charlas, tener invitados, pero solo era para nuestro grupo cerrado, o sea, solo era para los 33 más los invitados. Resulta que uno de los fundadores de EBN, que es el doctor Alejandro Pererrón, que es una persona súper conocida en el medio, que es un investigador, nos iba a dar una plática en EBN. Y él, como maneja tan bien lo que es redes sociales, él notificó que iba a dar la charla para ese grupo. Entonces, comenzaron a comentar en Facebook que quiénes somos los de EBN, quiénes somos los de EBN, y que se abra la transmisión. Entonces, tuvimos tanta presión que nos tocó abrir la transmisión. Entonces, de un grupo cerrado, nos tocó hacerlo abierto. Y fue tan gracioso porque fue como media hora o 50 minutos que se publicó que iba a dar la charla Alejandro Pererrón, y me parece que tuvimos como 50 o 60 personas conectadas al aire. Y fue una experiencia muy bonita, pero también tuvimos muchos temores, teníamos muchos miedos, porque nadie de nosotros sabe del manejo de redes sociales. Entonces yo les decía a los chicos que cerremos, que ya, o sea, ya pasó y cerremos, pero la mayoría dijo que no, que teníamos que seguir adelante, teníamos que continuar. Entonces les dije muy bien, ok, ¿saben la responsabilidad que se viene? Sí. Ellos decían que sí, pero que todos vamos a ayudar, y fue así. Yo les decía que cambiemos el nombre de Endos Buenas Notas, porque Endos Buenas Notas personalmente me parece un nombre bastante informal. Y de hecho, Endos Buenas Notas es un término extremadamente ecuatoriano, que significa así como que endos buenas gentes, buenas ondas, como se dice en México. Entonces se quedó con ese nombre porque nadie quería cambiar, porque realmente esa era nuestra identidad. Entonces no teníamos que cambiar nuestra identidad, pues. Y así comenzó nuestra gran aventura en redes sociales. Un año lleno de muchas experiencias muy buenas realmente para el grupo.
yo considero que Endos Buenas Notas es el niño mimado de mucha gente, de valiosos endodoncistas de Latinoamérica. Nos apoyaron siempre y de hecho tenemos a 2 personas muy especiales aquí conectadas que jamás se negaron en darnos un apoyo. Siempre estuvieron ahí hasta el día de hoy, como es la doctora Jenny Guerrero, y que es ecuatoriana, y la doctora Iliana Mondeyeski, que es uruguaya. Entonces, eso es un poco de la historia de EBN. Y asimismo, pues, a Alejandro Pérez-Ron se le ocurre que tenemos que hacer un primer congreso virtual. Yo soy la miedosa, admito, yo soy la miedosa. Y yo les decía que no, y ellos, sí, hagámoslo. Bueno, hagámoslo. Tuvimos como 3 noches casi sin dormir. Peor la comisión que tenía que hacer las admisiones, los pagos, fue algo súper gracioso, pero al final quedó algo súper bonito. La comisión donde se veían los casos clínicos, la comisión que teníamos que cuadrar con los invitados. En un inicio, yo particularmente no quería que sea pagado realmente, porque era como mantener la filosofía de sin fines de lucro, pero realmente fue bueno porque todos ese dinero recaudado sirve para EBN mismo, como por ejemplo tener una plataforma propia, como por ejemplo manejar mejor redes sociales, lo que es los flyers, etc. Y algo que nos llenó de mucha alegría fue que ese dinero también fue una parte que fue a CELA. Entonces, peor la cosa. I've been trying to do it right. I've been living a lonely life. I've been sleeping here instead. I've been sleeping in my bed. Sleeping in my bed. So show me family, all the blood that I will bleed. I don't know where I belong. I don't know where I went wrong. I can write. Bueno, amigos, no sé si nos escuchan. ¿Se escucha? Sí, se escucha, Marce. Bueno, principalmente eso, a ver, enseñarles un poco quiénes somos, todo lo que logramos el año 2020, gracias al trabajo de un gran equipo conformado por 33 personas de toda Latinoamérica, como vemos ahí Chile, Argentina, Ecuador, Perú, Venezuela, México, principalmente Uruguay. Todos estamos unidos, Colombia, para estar juntos y poder seguir creciendo cada año más, porque esto está recién comenzando. Somos un grupo de endodoncistas jóvenes que queremos seguir avanzando y estamos muy agradecidos por todos los que nos han dado este aporte. Como podemos ver ahí, las charlas y todos los ponentes que hemos tenido. Así es que quedan cordialmente bienvenidos a seguir participando y a que se motiven a publicar casos clínicos, a dar charlas, todos están cordialmente bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias, Marce, por tus palabras y también por el excelente video, y a Cris también por la descripción del grupo. Quiero primero darle las buenas tardes a todos los que están en América Latina y las buenas noches a los que estamos acá en Europa. Ya vieron básicamente cómo se formó el grupo y lo que somos hoy en día. Estamos cumpliendo nuestro primer año. Inicialmente éramos un pequeño grupo de WhatsApp. Yo fui invitado un poco después y siempre se notaba, hasta hoy todavía se nota que todos eran personas y excelentes amigos, apasionados todos por la endodoncia, con el intuito de aprender unos de otros, siempre con humildad, nunca ninguno por encima, queriendo estar por encima del otro ni nada. Por el contrario, nuestra intención siempre ha sido aprender, ayudarnos, mostrar casos diferentes. Lo mismo que ustedes han visto en el grupo de Endos Buenas Notas,
que cuando comenzamos éramos los primeros, éramos 33, después fuimos aumentando, fue creciendo desproporcionadamente, inclusive, qué bueno, y cada uno fue realizando su aporte, entonces no fue nada más gracias a nosotros, gracias a lo que formamos Endo Buenas Notas, aunque tenemos muchísimo que ver. Hoy quiero hacer una felicitación especial y un agradecimiento especial a todos los que conforman Endo Buenas Notas, moderadores, administradores, los que llevan la página web, a todos los que son parte de esa comunidad y también a todos los usuarios que nos acompañan y que día a día comentan, dan su opinión, colocan casos clínicos, nos siguen en las redes sociales, también a todos los conferencistas que nos han acompañado, a cada uno de ellos, partes que son de Endo Buenas Notas, padrinos, madrinas, todos los que han formado parte de esta comunidad. De verdad que hay muchísimo trabajo detrás de este grupo. Cada uno de los que conformamos Endo Buenas Notas, con el corazón, hacemos lo mejor posible para traerle lo mejor de la endodoncia, para sacarle el máximo provecho a todo lo que tiene que ver con endodoncia, no nada más endodoncia Latinoamérica, sino Hispanoamérica, que ya se ha extendido hasta Europa. Ya hoy somos un grupo inmenso, esperamos y vamos a seguir creciendo con seguridad, vamos a seguir creciendo. Decidimos hacer nuestro primer congreso que de verdad que sobrepasó nuestras expectativas, estuvo full el congreso, muchísimas más personas de las que pensábamos, y eso fue muy bueno para nosotros. Entonces también muchísimas gracias por eso. Estamos ya ahora pensando un poco más allá. Nuestro siguiente paso es realizar el congreso presencial cuando sea posible, cuando esta pandemia pase. Este grupo fue creado, como comentó Cris, principalmente lo hicimos público, él ya había sido creado, lo hicimos público en la pandemia, y de verdad que fue un espacio para compartir en momentos donde la pandemia mundial dejaba a muchísimas personas preocupadas. Todavía seguimos preocupados, pero esto fue una vía de escape para aprender. Entonces, muchísimas gracias a todos los que conforman el grupo. Muchas gracias a todos ustedes, los organizadores de Endo Buenas Notas, los que conforman Endo Buenas Notas. Nosotros nos llamamos las hormiguitas, que vamos trabajando poco a poco. Muchas gracias, Cris, patrona, por esa iniciativa y por ir conduciendo el grupo hacia el mejor camino posible. Y gracias a todos por ayudar y por siempre poner su mayor empeño, ¿okay?, sin esperar nada a cambio, en pro del grupo y para que el grupo cada vez sea mejor. Muchísimas gracias a todos y también a todos los conferencistas que nos han acompañado. Muy bien, para no retrasar más, primer feliz año. Feliz primer año Endo Buenas Notas. Aquí tengo mi copa. Salud. Okay, como bien comentó Cris, íbamos a hacer esta sesión el 23 de marzo. Por razones mayores no pudimos hacerlo, pero hoy estamos realizando nuestra celebración. ¿Y quién mejor de tener como madrina que la doctora Karina Hamid? Muchísimos, la gran mayoría de ustedes la conocen. La doctora Karina no necesita presentación, pero aún así yo les voy a hablar un poco de su currículum y ya los dejo directamente con ella para que ella les dé la clase que les va a estar mostrando hoy. Pueden ir dejando como siempre sus preguntas ahí en Facebook y posteriormente se las vamos a pasar a ella para que ella las vaya respondiendo. Entonces, primero comentar que la doctora Karina, además de ser una excepcional clínica, una excepcional endodoncista, es una excelente persona con una humildad que es difícil de conseguir. ¿Okay? Entonces, una persona excelente. Tengo la oportunidad de conocerla desde hace mucho tiempo y de verdad que cada vez me impresiona más su forma de ser y su cariño hacia las personas. La doctora Karina Hamid es paraguaya. Realizó sus cursos de odontología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, en Paraguay. Su posgrado lo realizó en la Asociación Brasileña de Odontología en Sao Paulo, Brasil, donde realizó su especialidad en endodoncia en el año 2006. Posteriormente realizó también un posgrado en la Universidad de Sao Paulo y tiene su especialización, obtuvo su especialidad en dentística en el año 2010. Y además de eso realizó también su máster en endodoncia en Brasil en la Universidad San Leopoldo Mandic en el año 2014. Entonces, Karina, bienvenida, muchísimas gracias por aceptar acompañarnos hoy y también aceptar ser la madrina de este primer año de los Endo Buenas Notas. Bienvenida y cuando quieras puedes compartir tu pantalla y también puedes comenzar.
Ale, ¿cómo estás? Pero bueno, muy buenas tardes a todos. Ya le estoy tratando de encontrar las palabras acertadas para agradecerte por tan prestigiosa oportunidad. Para mí es un honor realmente bastante grande, es un día especial. Endo Buenas Notas ha cumplido un año de existencia y quiere compartir con nosotros. Quiero felicitarles a todos los miembros del equipo, del grupo, y que sea el primero de muchos años más. También, Ale, realmente no tengo palabras, muchísimas gracias. También agradecerle a Cristina González por esta gestión y por esta invitación tan honorable. Muchísimas gracias, sean bienvenidos todos. Agradecer a cada uno también por dejar un tiempo de sus vidas para compartir aquí conmigo. Es realmente algo que no tiene precio. El hecho de que las personas confíen en nosotros es realmente algo muy grande. Muchísimas gracias y sean todos bienvenidos. Gracias, Ale. No sé si se escucha bien. Si hablo demasiado rápido, por favor, quiero que me avises. Si se escucha bien, Cari, y estás hablando súper bien. Gracias, Ale. Gracias por todo. A vos te debo un montón. Gracias por todo. Gracias a ti, Cari. No, por favor. Bueno, en esta charla vamos a hablar un poquito de fracasos endodónticos y relato de casos, y vamos a hablar también un poquito de retratamiento y lo que nosotros hacemos a diario en esta clínica, porque voy a hablar una clase más clínica. Hice la maestría, pero no seguí el camino de la investigación, y la clínica es algo que me llama mucho la atención y es algo que realmente me da gusto hacer. Siempre empiezo la charla con esta frase que dice que la peor prisión es la de una mente cerrada. Todo lo que ustedes van a ver a continuación prácticamente son 22 años de trabajo clínico donde hemos ideado técnicas, muchas de las cuales hemos mantenido, otras hemos descartado de acuerdo a los índices de éxito y de fracaso dentro de nuestra práctica diaria. Pido disculpas a los aquí presentes si el protocolo impuesto por mi persona no rige con el protocolo de muchos de ustedes, pero este es solamente una filosofía de trabajo que queremos mostrarle desde Paraguay. Así que lo pueden disfrutar y cualquier cosa a las órdenes. ¿Cuáles son los objetivos de nuestra conferencia? Tenemos una conferencia de 1 hora donde tratamos de hacer una clase concisa, cortita, y todo lo que nosotros hacemos a diario aquí en este consultorio. Entonces tenemos tres objetivos específicos. Es reconocer el fracaso, cómo manejar ese fracaso y darle una solución frente a esa situación. Si frente a ese fracaso vamos a retratar la pieza o lamentablemente le vamos a dar la bienvenida a los implantes. También vamos a hablar de lo importante que son las tecnologías dentro de nuestra práctica diaria. El no tener no significa que no podemos hacer. Para cada procedimiento con tecnología, nosotros aún tenemos un procedimiento convencional. Nuestra filosofía de trabajo, y es lo que siempre hablamos con la mayor parte de los colegas, es que en endodoncia con poco podemos hacer mucho aún. No podemos hablar de fracaso si nosotros no conocemos lo que es el significado de un fracaso. Generalmente el fracaso está asociado cuando el paciente se presenta en la consulta y se queja de una sintomatología dolorosa. Esa sintomatología dolorosa puede estar acompañada o no de una lesión periapical, de una lesión radiolúcica que corroboramos en la radiografía. Pero ¿por qué nuestro tratamiento falla? En estos 22 años que estamos realizando tratamientos de conducto de manera diaria, de 10 casos al día, 9 son para retratar. Y ahí nos preguntamos, ¿por qué fallan los tratamientos? Principalmente lo que nosotros realizamos. ¿Por qué falla? ¿Cuáles pueden ser los motivos? Varios pueden ser los motivos. Obturación deficiente, rehabilitación inadecuada, puede ser que también no tenga una conformación preconizada hoy por los exámenes endodónticos. Muchas pueden ser las causas de por qué falla un tratamiento endodóntico. Pero vamos a hablar de una en particular, que es lo que más siempre me gusta en hablar, que es sobre la anatomía. Si falla la anatomía, realmente él es el inicio de una larga cadena donde prácticamente no vamos a poder arribar a un buen fin con un mal comienzo. ¿Okay? Entonces, una de las causas de fracaso generalmente es el inapropiado debridamiento apical.
Hablar de una causa específica es muy complicado porque una desencadena otras varias causas. Si nosotros no tenemos un debridamiento apical, entonces lo que va a haber es un bloqueo por parte de detritos o materiales que no fueron limpiados. Evidentemente no va a poder llegar el agente irrigante, que esto está de más hablar, y al no llegar el agente irrigante, entonces no habrá una limpieza correcta de todo ese sistema de canales de forámenes y foraminas. Este es un caso particular porque nosotros hacemos mucha clínica, es lo que le voy a hablar, y si nosotros hacemos la lectura de esta radiografía, el paciente se presenta con un dolor, con un edema. ¿Por qué falló este caso? Nosotros somos una especialidad muy dependiente de la rehabilitación, entonces siempre debemos trabajar con un buen rehabilitador. Nosotros cuando recibimos un paciente, la primera palabra con respecto a un retratamiento es que nosotros vamos a hacer lo que podemos y realmente no lo que queremos. Muchos son los motivos por qué falló el tratamiento. Aquí, ¿cuál podría ser? Si hacemos la lectura de esta radiografía, evidentemente vemos una obturación deficiente, la falta de debridamiento. ¿Será que ese perno colocado fue esterilizado? ¿Será que el colega rehabilitador realizó todos los protocolos de asepsia para dejar ese canal prácticamente, o sea, ese ambiente estéril del cual nosotros lo hemos hecho? No vamos a saber, entonces es un poco complicado. Entonces, nosotros tenemos, y yo le voy a mostrar aquí, un consentimiento que nosotros, con quien trabajamos con todos los rehabilitadores y evidentemente con el paciente, que si nosotros no colocamos el anclaje, lamentablemente nosotros no podemos dar la garantía del trabajo, ¿sí? Entonces, eso es firmado por el paciente y eso es de conocimiento del rehabilitador. Entonces, si el paciente presenta una sintomatología dolorosa, principalmente el tema de los núcleos es un tema muy particular, entonces si tiene algún inconveniente, lamentablemente nosotros no estamos para respaldar. Entonces en este caso vemos que hay una infinidad de problemas, falta de debridamiento apical, pudo haber un bloqueo, si había bacterias hay una persistencia, que es otra de las causas de fracaso, perno quizás no esterilizado, falta de adaptación. Entonces lo que nosotros hacemos en nuestra práctica, muy difícilmente ustedes van a ver nuestros protocolos de retratamiento, que son protocolos extremadamente simples, solamente necesitamos un poco de gates, limas para arrojar, nada de BTA durante el tratamiento y un poco de presión apical a cinemática y bueno, y tenemos estos tipos de resultados. ¿Va a funcionar? No vamos a saber, porque generalmente, como le había comentado, nosotros hacemos lo que podemos y no lo que queremos. Remover un perno, y eso no lo digo yo, lo dice la clínica, evidentemente, pero también está basado científicamente que remover un perno puede causar fisuras y a lo largo de 10 años uno puede perder esa pieza y eso está establecido dentro del consentimiento que el paciente debe firmar. ¿Sí? Vamos a ir pasando, entonces varias son las causas que puede hacer. Miren este otro caso, cuando nosotros observamos esta radiografía, a mí me encanta hacer la radiografía, porque para mí la anatomía y el diagnóstico es importantísimo. Hoy la mayor parte de los profesionales que acuden a nuestros cursos, lo primero que nos piden es que quieren aprender a usar el microscopio, pero lamentablemente no saben diferenciar los tipos de lima, ¿sí? No saben hacer la lectura en la radiografía, porque nosotros debemos reconocer la anatomía. Recuérdense que nosotros vamos a reconocer esa anatomía, ¿cómo? ¿Sí? A través de la lectura radiográfica, a través de la práctica clínica y preclínica. Tenemos que respetar y reproducir esa anatomía. Lamentablemente la mayor parte de los fracasos tenemos estos tipos de problemas, es solamente conocer anatomía. Si nosotros conocemos anatomía, sabemos la cantidad de irrigante que vamos a utilizar, si es necesario agitarlo o no. Ah, Cari, no tengo ultrasonido, vamos a encontrar otra manera de hacerlo. Entonces en esta imagen lo primero que vemos, y evidentemente en las imágenes clínicas, lo que observamos es una pieza que está expuesta al medio bucal, ¿sí? Prácticamente completamente contaminada, el paciente viene con sintomatología dolorosa, vemos una zona rarefaciente a nivel apical, y bueno, como sabemos de conocimiento, podría ser que no estuvo muy bien conformado. La conformación también no es un parámetro, ¿sí? Para un fracaso. ¿Okay? Entonces lo que hacemos es remover esa lesión gariosa, remover esa gutapercha que muchas veces se vuelve muy dificultosa, vamos a necesitar el uso de ultrasonido. La medicación intracanal para nosotros es ley, independiente que sea
bio o necro. Si hay una oportunidad y nosotros lo vamos a colocar siempre, hacemos uso del hidróxido de calcio, no hablemos de una marca específica, y bueno, dejamos preparado para la reconstrucción y así el término. Nosotros no corremos contra el tiempo porque para nosotros la endodoncia es una cuestión de calidad. Yo puedo ser buena en una sesión, pero puedo ser buena en 3 o 4 o 5 sesiones. Nosotros disfrutamos lo que hacemos y por eso la medicación intracanal para nosotros es ley, ¿sí? Entonces, la agitación es bienvenida. Cari, no tengo ultrasonido, lo puedo hacer con gutapercha. Nosotros adherimos a una gutapercha 4006 porque es el único que se adapta, perdón, la palabra adaptación se da cuenta, la pieza de mano de baja rotación. Entonces, evidentemente, él no va a entrar en toda su longitud, pero lo suficiente en el tercio cervical y medio para que pueda producir esa agitación. ¿Okay? Hacemos la reconstrucción y ahí enviamos al rehabilitador. El rehabilitador nos dice, Karina, no es necesario colocar perno o es necesario, entonces ahí nosotros vemos cómo manejar. Hacer un caso control, lamentablemente en Paraguay es un poco complicado, se vuelve un poquito dificultoso, pero tratamos de hacer lo que se puede. Miren, diferentes tipos de casos. Aquí en este caso, ¿qué podemos leer en esta radiografía? Lo que nosotros observamos es una obturación deficiente, falta de brillamiento apical. Significa que si hubo bacterias, las bacterias van a persistir. ¿Cómo manejamos estos tipos de casos? La mayor parte son todos dientes anteriores y premolares, que aparentemente tenían que ser los más fáciles dentro de nuestra práctica diaria, pero se vuelven los más complicados, ¿sí? Entonces lo que nosotros hacemos es remover de manera manual, trabajamos de manera apical. La medicación intracanal siempre va a ser ley dentro de nuestro protocolo, ¿sí? Muchas veces nos mostramos las radiografías, pero en todos nuestros protocolos siempre están presentes. Fíjense, en otro caso aquí vemos que la falta de brillamiento apical podría ser que la conformación quedó extremadamente con una conicidad que hoy día no es preconizada porque los instrumentos rotatorios y reciprocantes hoy vienen con conicidades muy abruptas, pero nosotros la porción apical lo manejamos de manera siempre manual. Los 3 a 5 milímetros nosotros trabajamos de manera manual, hasta una 15 tipo K. No Nitiflex y no Flexofile, sino tipo K. De esa manera nosotros manejamos la porción apical y nuestra medicación intracanal. Ese es nuestro protocolo. ¿Okay? Miren este otro caso, recuérdense siempre que la remoción del núcleo del anclaje puede ser un indicador de un posible fracaso a lo largo del tiempo, entonces mucho cuidado con su remoción. Ahí no es lamentablemente, sino que necesitamos el uso de la tecnología como el ultrasonido. Entonces manejar la porción apical, fíjense en la tercera radiografía en la parte superior, manejar la porción apical es muy complicada y eso nosotros lo hacemos de manera más delicada, que son con las limas manuales. Usamos la irrigación en abundancia, principalmente en los casos de necro, aumentamos el valor, la concentración y el volumen, ¿sí? Y ahí tenemos estos tipos de resultados. Entonces la persistencia de bacteria también sigue siendo un fracaso. Hoy día con la magnificación me pude dar cuenta en estos 22 años de trabajo que la magnificación realmente es muy importante. Cari, yo no tengo la oportunidad porque estamos en Latinoamérica y la adquisición, yo no sé cómo son en los respectivos países, pero en Paraguay se vuelve extremadamente muy complicado. Son años y años de deuda donde lamentablemente no podemos tener un retorno económico, estamos hablando, pero sí tenemos una satisfacción personal, porque no todo en la vida es el dinero, ¿verdad? Sino también esa satisfacción de personal, de saber que estamos haciendo y estamos haciendo bien, ¿verdad? El resto va a fluir. Entonces, hoy día siempre me preguntaba por qué mis tratamientos fallan. Claro, muchas veces observamos la radiografía, el rehabilitador, y hemos dejado de trabajar con muchos rehabilitadores porque nos comprometen, ¿sí? Cuando hacemos una toma radiográfica observamos la rehabilitación, una falta de adaptación que puede afectar o puede poner en riesgo nuestra credibilidad como profesional. Entonces dejamos de trabajar con ciertos tipos de rehabilitadores. Con la magnificación, si ustedes se fijan en esta imagen, esta es una imagen que estaba preparada para ser obturada, ¿sí? Con la magnificación aprendí muchas cosas, aprendí por qué mis tratamientos fallan. Si yo no hacía esta toma radiográfica, porque nosotros no lo vamos a poder hacer con un simple espejo, porque a simple vista no se ve. Hoy lo que trabajamos con magnificación o con algún tipo de magnificación, ya sea lupa o no es necesario el microscopio, podemos tener una lupa buena,
vamos a poder ver estos tipos de situaciones. Para nosotros los endodoncistas es muy importante. Fíjense que esta pieza ya estaba preparada para obturar. Cuando hago la toma radiográfica, lo que observo que son zonas de istmo, principalmente lo que corresponden a los premolares, por eso los premolares superiores fallan muchísimo. Fíjense el tejido remanente que no fue removido ni químico ni mecánicamente, ¿sí? Entonces aquí este es un tejido que va a quedar y eso puede ser motivo de un posible fracaso. Entonces nos vamos limpiando, fíjense que sigue teniendo tejido, ¿sí? Que sigue teniendo este tejido, ya estaba preparado para obturar. Entonces vamos higienizando, vamos limpiando, ultrasonido muy importante y ahí tenemos el caso previo, ¿sí? ¿Qué pasa si dejaba ese tejido ahí? Era una causa posible de fracaso. Por eso hoy día voy entendiendo muchas cosas de por qué realmente a veces fracasaban mis tratamientos. Tejido remanescente pulpar, ya sea vitalizado, que podría estar contaminado o no, tejido necrótico, y bueno, hay un sinfín de causas. Fíjense este caso, el paciente ya viene con un edema. ¿Cuál es nuestro protocolo frente a este tipo de situación? Nosotros le damos una terapia sistémica primeramente, porque remover un núcleo en estas situaciones, paciente con dolor, y cuando más la infección ya pasa a plano cutáneo, ya no está a plano periapical, no creo que sea de mucha ayuda. Entonces, para nosotros planificar este tipo de tratamiento es muy importante. La remoción de perno debe ser la parte más sublime, no es ni el retratamiento, porque el retratamiento, si nosotros observamos la imagen, vemos una obturación deficiente, pero vemos la línea de los canales. Con una lima manual ustedes ya lo pueden bajar. Y ahí muchos me preguntan, Gary, ¿no usas sistemas rotatorios o reciprocantes para tu protocolo? Jamás. Solamente utilizamos limas manuales en proceso de arrojar, evidentemente todas esterilizadas, o con limas manuales y un poquitito de Gates. Nada tampoco de TA y tampoco de solventes previo a la inserción de ese instrumento manual tipo K. ¿Okay? Entonces fíjense que ahí, luego de la remoción, tenemos el tratamiento realizado bajo siempre la medicación intracanal con el tiempo que nosotros estipulamos. ¿Okay? Y muchos son los casos que se presentan en nuestra práctica diaria. La mayor parte son retratamientos. La mayor parte son retratamientos y son retratamientos hechos por endodoncistas. ¿Sí? Entonces muchos creen que endodoncia solamente es colocar la gutapercha. No, no es así. Endodoncia es mucho más que eso. Endodoncia es lectura radiográfica, es conocimiento de anatomía, es conocimiento de instrumentales, y bueno, es un sinfín de conocimiento, es una gran ciencia. Entonces, la persistencia de la bacteria para nosotros es una de las causas más importantes, o sea, de fracaso en nuestra práctica diaria. Entonces, la colocación de la medicación es muy importante. Fíjense, otro casito más, el colega no consiguió retratar. Si ustedes observan, y principalmente la mayor parte, ustedes van a hacer la lectura radiográfica, por eso el radiovisógrafo, para nosotros, evidentemente, si podemos hacerlo con una tomografía, sería bienvenido. Muchas veces el paciente, lamentablemente, no puede acceder. O sea, nosotros solicitamos por el paciente, lamentablemente ya solamente puede pagar un tratamiento, ya no puede pagar una imagen tomográfica, pero nosotros tenemos esa sensibilidad táctil, tenemos el conocimiento de la anatomía, la lectura radiográfica. Fíjense que en mesial encontramos una lesión rarefaciente. ¿Por qué? Porque es una zona de istmos, ¿sí? Entonces, si no hay una limpieza efectiva, siempre tenemos este tipo de problemas. Que haya un mal manejo del caso, posiblemente en FURCA esté perforado. Bueno, vamos manejando el caso, miren cómo nosotros hacemos la limpieza. Nuestro protocolo para los retratamientos siempre es dejar agua oxigenada con hipoclorito, eso es ley para producir una efervescencia, un efecto de clareamiento y de desinfección. Evidentemente la literatura no nos dice que hay una evidencia de que si usamos agua oxigenada hay una desinfección, pero nosotros hacemos más para un efecto clareador. Entonces, ahí tenemos el caso. Fíjense que cuando nosotros sabemos que es un caso de retratamiento y vemos lesión principalmente, independiente también de aumentamos el volumen y la concentración del irrigante. Y evidentemente también tenemos la medicación intracanal, que es muy importante. Ahí vemos la medicación intracanal por un tiempo prudencial, ahí está terminado el caso y enviado al rehabilitador. Entonces, muchos son otros motivos de fracaso. Pésima calidad de la obturación, fíjense que todo es consecuencia. Pésima calidad de la obturación, también tenemos persistencia de bacteria, lesión, paciente con dolor, o sea, es toda una cadena. Cuando hago la lectura radiográfica de esta imagen, paciente también con dolor,
observo las raíces mesiales y veo una fusión del mismo. La lectura radiográfica, recuérdense que es muy importante. Significa que yo estoy posiblemente frente a un molar en C superior, que las probabilidades hoy se presentan en nuestra práctica diaria a full time. Entonces lo que hacemos, ya sabemos que es una pieza que tiene una anatomía un poquito más compleja, entonces vamos a necesitar más irrigación, mayor volumen, mayor concentración, y si la agitación se puede, bienvenida sea. Pero me llama la atención cuando tomo la imagen microscópica de una zona de istmo bastante extensa, desde el canal principal, que sería el MB, hasta lo que sería el MB2. Me llama la atención la longitud entre uno y otro, y eso me puede indicar algún tipo de situación diferente. Fíjese que encontramos 3 canales mesiales. 3 canales mesiales, fíjense la gutapercha adentro, que es muy difícil de remover, por eso es importante aquí la agitación para que se pueda desprender esos materiales. ¿Okay? La sobreinstrumentación, la sobreobturación representan un problema bastante complicado dentro de nuestra práctica, ¿sí? A veces necesitamos de una intervención quirúrgica para ello, ¿sí? Si hay sobreinstrumentación, va a haber sobreobturación, el mal manejo del caso, subinstrumentación, subobturación. Fíjense que si este caso se presenta en nuestra práctica y necesitamos realizar, nosotros no podemos juzgar el trabajo del profesional que lo ha hecho. No significa que es un mal endodoncista. Aquí lo que hubo un mal manejo en el diagnóstico. Si vemos que son canales extremadamente calcificados, nosotros no tocamos. No hay la necesidad. Entonces, si este paciente acude junto a nosotros con dolor, no hay nada que se pueda hacer por la pieza. Lo único que yo voy a hacer es producir un daño mayor del que ya está hecho. No un daño, sino que es lo mejor que pudo hacer el colega. Por eso nosotros jamás nombramos al profesional en esa consulta, porque a veces los pacientes vienen en cuenta que se hicieron hace un año, generalmente hablamos sobre la persistencia y que él hizo lo mejor que podía dentro de sus posibilidades. Entonces, fíjese que este es un caso difícil, solamente que fue mal manejado en cuanto a diagnóstico se refiere, porque si es un canal calcificado y sabemos que las curvaturas en los mesiales de los molares inferiores se extienden desde tercio medio y cervical principalmente, y hay un mal manejo en cuanto a la instrumentación se refiere, tenemos este tipo de inconvenientes, desvíos, ¿sí? Perforaciones. Entonces, generalmente cuando son casos calcificados, nosotros ni tomamos los casos porque ya sabemos que alguna iatrogenia vamos a producir. Entonces, tenemos muchas otras causas. Fíjense, fracturas de instrumentos, desvíos, escalones, perforaciones, pero la anatomía compleja y la falta de su conocimiento y el manejo de la misma siempre van a representar, o sea, ellos van a hacer, la falta de ese conocimiento es lo que va a conllevar a todos estos tipos de situaciones. ¿Sí? Un error muy común cuando estamos trabajando son las fracturas de los instrumentos. Fíjense que esta es una radiografía distalizada y en el canal mesiolingual tuvimos un accidente, lamentablemente, no hicimos un buen planeamiento. Acá nosotros no vamos a colocar ultrasonido, porque fíjense la zona que se extiende desde el instrumento fracturado hasta la línea externa de lo que sería la raíz entre furca, es muy delgada, lo que yo voy a producir una heterogénea. Nosotros lo que tenemos queriendo remover, no tengo habilidad en la remoción, pero sí tengo habilidad en el traspaso de la lima, en el bypass. Entonces lo que nosotros hacemos, agarramos una lima 6, cortamos la punta del instrumento, con movimientos de presión apical hacemos el pasaje y ahí tenemos estos tipos de resultados. Entonces dentro de la literatura realmente la fractura del instrumento representa un problema, pero no como la falta de conocimiento de anatomía, la falta de irrigación, como las bacterias, ¿sí? También va a depender mucho del momento que se ha fracturado. Entonces eso es que tengan muy en cuenta. Y ahí tenemos el manejo del caso, pero fíjense lo que era para hacer una tranquilidad, se volvió realmente una pesadilla. Entonces miren la cantidad de instrumentos que tenemos que utilizar y ahí está el resultado. Entonces aquí que faltó, la falta del planeamiento y de la técnica correcta en el momento de la instrumentación. ¿Okay? Ahí vamos viendo nuestros alumnos cómo trabajan. Fíjense el mal manejo, la cinemática incorrecta puede llevar al fracaso de la pieza. Entonces ahí lo que hacemos es la remoción del instrumento, trabajamos con microscopía, que es muy importante. Cari, yo no puedo comprar un microscopio, no está dentro de mis posibilidades, entonces vamos a hacer la adquisición de una magnificación a nivel lupa, no es ningún problema. Miren este caso nos llevó hace un mes, donde un profesional nos llama y nos cuenta la situación, había realizado una endodoncia,
Y como podrán ver, la zona periodontal y evidentemente la disposición de esa gutapercha, el profesional había perforado e instrumentado esa zona. El del por qué, o sea, el de la imagen, o sea, de la gutapercha como está, es porque hizo algún tipo de camino y vemos la agresión periodontal. Entonces, cuando nosotros hacemos la apertura, evidentemente, no conoce anatomía, no sabe que el 99% de los premolares tienen 2 conductos y pueden venir acompañados de 2 raíces la mayor parte. Fíjense, cuando nosotros hicimos la apertura, ya vemos un exudado, un líquido, ¿sí? Vamos removiendo la gutapercha, ¿okay? Vamos removiendo la gutapercha. Miren la cantidad de líquido que sale, no sé si pueden acompañar en el segundo slide, ¿ok? Miren la cantidad de líquido que sale, material sanguinolento también, es todo una ciencia para esto, pero nosotros necesitamos recuperar esta pieza que es realmente importante. Un momentito para ir pasando el slide. Ale, no sé si está pasando demasiado rápido. No, Cari, está perfecto. Está todo perfecto. Bueno, entonces lo que nosotros hacemos en nuestro protocolo, cuando vemos un caso de perforación, lo que nosotros hacemos es contener la hemorragia. Nosotros contenemos la hemorragia, ¿sí? Nosotros sellamos esa porción con Opaldam o un gingival barrier, el que ustedes tengan. Eso es un protocolo. Nosotros respetamos todos los protocolos de los colegas. Entonces lo que nosotros hacemos, le ponemos adhesivo y trabajamos tranquilamente en un ambiente limpio, ¿sí? Una vez que nosotros trabajamos de esta manera, contenemos todo ese material que pueda afectar a nuestro trabajo, ¿sí? Lo que hacemos también es cortar ese tejido granulomatoso que se formó, ¿sí? Sellamos, evidentemente, siempre medicación intracanal, que muchas veces no ponemos las radiografías para no tener tantas imágenes dentro de nuestros slides. Siempre está la medicación intracanal. Sellamos con Biodentin toda esa perforación y bueno, y ahí tenemos el resultado. ¿Qué le faltó al profesional? El conocimiento de la anatomía. Solamente eso. Si nosotros no conocemos anatomía, no sabemos hacer nada. Es lo que yo creo, ¿sí? Vamos pasando un poquitito. ¿Okay? Aquí tenemos otro caso más. Vamos a mostrarle un caso, un incisivo. Nosotros en nuestra práctica diaria lo que más tenemos problemas son con las piezas anteriores. Aquí generalmente los profesionales nos dicen que cualquiera puede hacer endo, y realmente cualquiera lo puede hacer, pero lo puede hacer mal. Si no tiene los conocimientos de anatomía, no tiene los conocimientos y los principios básicos en cuanto a sistemas de manejo químico-mecánico, muy difícilmente va a tener un buen resultado. Yo también puedo hacer ortodoncia, puedo pegar los brackets, pero no tengo los conocimientos, ¿verdad? O sea, tengo los conocimientos básicos y no es así. Endodoncia realmente no hace falta que sea solamente para el especialista, porque no tenemos más problema con los especialistas, sino que con aquellas personas que no tienen ese conocimiento, que para ellos la anatomía sigue siendo un parámetro no tan importante como la tecnología. Okay, este paciente se presenta, pieza número 21, con un perno bastante extenso de fibra de vidrio, que es otro problema en cuanto a los anclajes. Fíjense que tenemos una obturación no muy deficiente, pero no hay un debridamiento apical. El paciente está con dolor, le instauramos un plan de tratamiento, evidentemente con ello conlleva un presupuesto económico el cual el paciente no ha aceptado. Entonces esta paciente lamentablemente no pudo seguir el tratamiento con nosotros porque eso es todo un planeamiento. ¿Qué significa hacer un planeamiento? Es, en este caso, una remoción de corona, una remoción de perno, y eso lamentablemente vamos a necesitar una magnificación, es importantísimo. Aparte que es una pieza donde la estética es demandada, o sea, es nuestro central. Creo que una de las piezas más importantes dentro de nuestra arcada, es nuestra carta de presentación, y no aceptó el presupuesto. Después de 2 meses el paciente llega con dolor y nos topamos con esta imagen. La paciente dice que no tiene ningún inconveniente, que ahora ella va a acceder al presupuesto, pero cuando hacemos una imagen tomográfica, ¿qué podemos hacer? ¿Qué manejo podemos tener frente a este caso? Lamentablemente no hay nada que hacer. Fíjense que si pueden mirar en la imagen extraída, que hicimos la extracción de la imagen,
Fíjense lo que es la gutapercha afuera, era eugenol por todos los lados, eugenato, ¿sí? Y lamentablemente no hay nada que hacer y hay que darle bienvenida al implante. Entonces, estas son situaciones realmente que nos entristecen porque hay un mal manejo. Entonces, esto se necesita un planeamiento. Cari, yo no dispongo un poco de tecnología en estas situaciones, entonces tener la suficientemente grandeza de derivar los casos. Y existen muchos casos dentro de nuestra práctica que nosotros observamos y no le sometemos al paciente a una reintervención, y en esos casos lo que nosotros podemos observar en los casos, por ejemplo, como reabsorciones. En los casos de reabsorciones no hay mucha cosa que hacer, son reabsorciones muy invasivas. Entonces, querer reintervenir estas piezas, lamentablemente no hay nada que hacer. Fíjense que ahí hicimos la extracción de la misma y hablar con el paciente, porque nadie quiere extraerse sus dientes anteriores, y explicarle la situación y que va a invertir por algo que lamentablemente a la larga con el tiempo ya no va a servir. En este caso lo que nosotros hicimos es indicarle al paciente lamentablemente que estaba con una reabsorción por sustitución en la pieza número 21 y lamentablemente la pieza número 11 fue mal manejada, llevó una abulsión, luego fue recolocado, fue reimplantado y después llevó un blanqueamiento interno. O sea, hay un combo de situaciones que llevaron a este tipo de problema. Entonces, para nosotros hoy la anatomía, y todos los artículos científicos nos dicen que el mal manejo de la anatomía es una de las principales causas de los fracasos endodónticos, ¿sí? Canales que no fueron encontrados, canales que no fueron localizados, que no fueron instrumentados, irrigados y obturados, ¿sí? Entonces, muchos son los casos, muchos son los artículos científicos donde vemos que una obturación incompleta es la que nos lleva a la falta de los fracasos dentro de la endodoncia. ¿Pero por qué hubo una obturación incompleta? Primeramente, porque no hubo debridamiento apical, no hubo instrumentación, no llegó la irrigación y mucho menos va a llegar la obturación. Vamos a ir pasando, mostrando otros casitos. Fíjense este otro caso. Si observamos las imágenes, esto fue hecho por un profesional endodoncista. ¿Qué pasó con el profesional? No conoce anatomía, pero sí tiene tecnología. Entonces, no conoce que el premolar puede tener un 67% segundo premolar, 2 raíces. Fíjense, si hacemos la imagen, vamos a observar, por eso la lectura radiográfica, ese conocimiento de la anatomía es muy importante. Fíjense que tiene 2 raíces, ¿sí? Entonces, ese mal manejo, esa falta de conocimiento y la falta de la lectura de la radiografía es muy importante. Pero si ustedes observan la pieza número 16, me llama la atención que tenemos una lesión rarefaciente a nivel del mesial. ¿Qué eso es indicador? Es indicador de que estamos, ¿sí?, frente a la falta de localización del MB2. Esa distorsión de raíz que nosotros vemos en la imagen, que ustedes van a ver ahora que se va a figurar, esa distancia que existe entre la superficie externa de la raíz hasta el conducto principal, no dejando centralizado ese conducto principal, es indicador de que está el MB2. Entonces, si la radiografía ustedes lo hacen de manera ver ortorradial, pero verticalizando, ¿sí? Verticalizando el ángulo, ustedes van a tener esta imagen distorsionada y van a saber realmente, y eso principalmente lo van a reconocer cuando hagan la odontometría. Nosotros trabajamos primeramente por los 3 conductos, hacemos la odontometría. Nosotros en nuestra práctica diaria no usamos localizador porque manejamos la medida media de las piezas dentales. Ese es un protocolo de trabajo. Nada contra los localizadores. Tenemos en nuestro consultorio, pero para nosotros, como hoy hacemos patencia, como hacemos debridamiento, creo que para nosotros es obsoleto su uso, ¿verdad? Pero respetamos todos los protocolos de los colegas. Entonces vamos pasando los casos. Fíjense, acá tenemos un caso, un premolar, que fue hecho por un endodoncista hace 3 meses, solamente que el paciente presenta sintomatología dolorosa principalmente al frío. Nos llama la atención cuando la colega nos reenvía esta imagen. Vemos la distorsión, variamos el ángulo vertical del cono y no vemos una disociación de las raíces en el primer premolar, que sabemos que un 99% presenta, ¿sí?, presenta 2 conductos. Entonces eso nos llama un poco la atención, pero vemos una disociación de la pieza número 5.
¿qué pudo haber fallado? Pero el paciente presenta sintomatología dolorosa, el diagnóstico es muy importante al frío. Es un indicador de que, ¿será que hay remanescente pulpar? Entonces conversamos con el profesional que lo realizó. Si tuvo alguna dificultad en el hallazgo de los conductos, nos dijo que no tuvo ningún inconveniente, que ella encontró los dos conductos, nos basamos, y fíjense que en aquel entonces no manejábamos de radiografía digital, que para nosotros eso es ley. Dentro de la adquisición, de la importancia de adquisición de lo que sería para nosotros las tecnologías en endodoncia, la radiografía digital sigue siendo para nosotros el número uno. ¿Sí? El número uno, la adquisición es importante porque la lectura radiográfica y el diagnóstico para nosotros es todo. Cuando nosotros tenemos una duda, y más principalmente frente a lo que el colega nos estaba relatando, para nosotros es muy importante la tecnología, la tomografía computarizada, ¿sí? Principalmente cuando tenemos una duda, con el propósito de instaurar un plan de tratamiento, tenemos alguna duda o alguna duda de la anatomía. ¿Qué será que pasó acá con el profesional? Si nos comentó que encontró los conductos, ¿será que no hizo un debridamiento apical? ¿Será que no hubo una conformación? ¿Será que esos pueden ser los parámetros para que fracase tan rápido? Aproximadamente son 3 meses, pero dolor al frío. Eso puede ser remanescente pulpar. Si ustedes se fijan ahora en la imagen, la tomografía, van a poder observar que la colega lo que realizó fue, a pesar que nos omitió, por eso nosotros siempre le decimos al paciente, el pasado es pisado, ¿verdad? Ahora es el presente y el futuro, y muchas son las razones, la causa, porque con el colega muchas veces no podemos contar porque nadie puede ir en su contra, ¿verdad? Siempre, en este caso, la colega nos dice que ya no tuvo ningún problema para localizar los dos canales, pero si observamos estos cortes, vemos que la colega lo que hizo fue encontrar el canal palatino, pero no lo hizo con el canal vestibular. No conoce anatomía. ¿Y por qué no hubo una disociación de raíces? Porque hay una bifurcación a nivel apical nada más. Por eso de repente fue un poco complicado cuando hicimos la variación del ángulo del cono, no encontrar los dos conductos, no encontrar esa variación, ¿sí? Entonces para nosotros, colegas, es muy importante el planeamiento, ese planeamiento, qué tenemos que hacer, cuánto tiempo nos va a llevar, cuántas sesiones, es importante. Nosotros no corremos contra el tiempo, nosotros disfrutamos de lo que nosotros hacemos. Entonces eso es toda una ciencia, es todo un protocolo de trabajo. Necesitamos tener conocimiento, necesitamos leer bastante, conocer medidas medias, saber las probabilidades de variaciones anatómicas, que principalmente los premolares son las piezas que más presentan. Por eso nosotros hablamos mucho fracaso en premolares, muchísimo. ¿Por qué? Porque son las piezas que más variaciones en nuestra práctica diaria se presentan. Lamentablemente nosotros no hicimos un buen planeamiento del caso y lamentablemente tuvimos, en el intento de querer localizar el canal vestibular, lo que realizamos fue una perforación porque aquí el planeamiento fue mal hecho. Acá se debía remover el perno y a partir del canal palatino solamente extender en línea recta hacia el canal vestibular, que no fue hecho. Por eso el planeamiento es importante. No hay apuro, no corremos contra el tiempo. Entonces fue sellado la perforación, encontramos los conductos y ahí está terminado. Entonces, ¿qué le faltó al profesional? Solamente le faltó el conocimiento de anatomía. Saber que los premolares pueden presentar bifurcación desde el tercio cervical, medio, pueden presentar 3 raíces y son las piezas que más probabilidades tienen de fracaso, principalmente por la presencia de ismos. ¿Okay? Entonces tenemos muchos otros casos. Fíjense que aparecen estos tipos de casos como 2 conductos, un solo conducto, será que tiene 2, no, pero la literatura me dice que 99%, el otro tiene 67%, vamos a correr atrás. ¿Qué falta? Conocimiento de anatomía, manejo de instrumentos, instrumentación, no conocen, no se conocen. Ahora estamos pasando la orden jerárquica de lo que nosotros necesitamos realmente saber y entender. Y recordar que en el inicio está la emoción, no es en el final. Porque en el final solamente nosotros vamos a disfrutar de todo ese andar. Entonces fíjense que ahí nosotros dejamos la medicación intracanal y ahí está terminado el caso. Que falta solamente conocimiento de anatomía. Entonces toda la mayor parte de los fracasos, si nosotros vemos, es la falta de conformación de los canales. ¿Y por qué van a fracasar? Este canal está calcificado, no tomo el caso. Si está calcificado no hay nada que hacer. Lo que hizo Dios, el humano no hace igual. Lo que la naturaleza hizo yo no puedo cambiar. Entonces muchas veces por eso hacemos un mal manejo, principalmente en los casos cuando hay calcificaciones, ¿verdad? Mucha gente le dice, ¿cómo manejamos las calcificaciones?
las clasificaciones nosotros, generalmente si tiene algún inconveniente, nosotros no tomamos el caso, porque si sabemos que vamos a producir una iatrogenia, que es lo más probable, entonces lamentablemente no hay nada que hacer. ¿Sí, colegas? Entonces, muchos son los casos que se pueden presentar y siempre vamos a mostrar muchos anteriores y premolares, como esta pieza aquí. Si ustedes observan esta pieza, ¿qué pudo haber fallado? Si todos observan la primera imagen, podemos observar dos raíces, que es lo clásico en un primer premolar superior, en una pieza 14 superior. ¿Qué pudo haber fallado acá? La falta de conformación, eso no es un parámetro, ¿sí? Muchas veces los canales finos no significan que no fueron limpiados lo correctamente. Hoy recuérdense que nosotros tenemos que reproducir la anatomía, calcar esa anatomía. ¿Cómo nosotros lo hacemos? ¿Sí? A través de menores conicidades, pero cómo nosotros compensamos esa falta de instrumentación con mucha cantidad de irrigación y con concentración mucho mayor. ¿Será que la rehabilitación postendodóntica hizo que filtre esta pieza? Me llama la atención. Voy a variar el ángulo vertical de esta pieza. Voy a variar el ángulo vertical porque siempre los premolares me pueden presentar alguna sorpresa. Eso para mí ya es ley, ¿sí? Entonces, cuando nosotros variamos el ángulo vertical del cono, que nosotros le vamos a mostrar ahora en una de nuestras guías diapositivas, fíjense que veo una disposición diferente. Me llama la atención esa distalización de la raíz vestibular. Entonces, ¿qué significa eso? Esa distalización de la raíz vestibular, dejando un gran espacio hacia mesial, eso me llama la atención. Eso es leer la radiografía. Pero yo no voy a poder leer la radiografía si yo no tengo un conocimiento de anatomía. Por eso la anatomía es todo, y siempre vamos a hacer hincapié. Entonces, cuando yo hago esa lectura radiográfica, yo veo que podría estar frente a una variación que 14% a nivel mundial de la población pueden presentar premolares con 3 raíces, teniendo diferentes tipos de conformaciones desde el tercio cervical hasta el medio con mucha dificultad. Entonces, si yo ya sé que la anatomía es mucho más complicada, yo sé que acá yo voy a irrigar más, ¿sí? Yo voy a irrigar más, voy a aumentar la concentración de la irrigación, el uso de la medicación intracanal, que es importantísimo en nuestra práctica, independiente que sean diagnósticos de bio o necropulpectomía. Y ahí tenemos el caso terminado. Que solamente faltó conocimiento de anatomía. Entonces, esa lectura radiográfica inicial, colegas, y es lo que quiero dejarle el mensaje en esta clase, de que la lectura radiográfica es todo, ese diagnóstico, ese primer momento que nosotros tenemos para leer esa radiografía, ese primer encuentro, ese primer amor que nosotros tenemos para con el tratamiento. Yo digo, a veces el paciente me mira y ve que mis ojos brillan, ¿verdad? Principalmente cuando tenemos alguna variación anatómica, porque en eso está la emoción, ¿verdad? O justamente hoy trabajamos con un paciente y me dijo, vos me decís que es lindo, no entiendo qué es lindo. Le dije, solamente nosotros que hacemos sabemos. O sea, no es una felicidad compartida, es algo muy nuestro. Entonces, este caso, por ejemplo, si usted observa, nuevamente es un premolar, la colega me llama, me dice, mira Karina, tuve un accidente, hubo una fractura de un léntulo, no sé por qué usa el léntulo, tampoco le pregunté, porque en nuestra práctica nosotros esto dejamos en desuso, y bueno, eso no es el caso, y le digo si tuvo alguna otra dificultad para que yo le pueda asesorar, o necesita solamente que remueva el léntulo. Me dice no, que solamente fue, pero que si podía seguir el término del tratamiento. En ningún momento la colega endodosista me nombró que estábamos frente a una variación anatómica. Imagínense que ella hizo el distal, hizo el palatino con la desventura de fracturar el instrumento. Ahí tenemos las imágenes, fíjense que encontramos un premolar con 2 conutos, nos vamos removiendo el instrumento. Sí, aquí no tengo mucha habilidad en la remoción, lamentablemente hice un desvío, pero nosotros estamos para respaldar cualquier cosa si el paciente tiene algún inconveniente. ¿Okay? Entonces, remover instrumentos siempre es un compromiso bastante grande dentro de nuestra práctica diaria. Entonces, avisamos al paciente que frente a ello la situación se complica un poquitito, porque como se recuerdan en los retratamientos, nosotros hacemos lo que podemos y no lo que nosotros estamos queriendo. Entonces, son muchos los casos que se nos presentan, muchos casos de fracaso. Y lo que más me llama la atención, que los casos de fracaso vienen de 5 años para adelante. Y la pregunta es ¿por qué? Estamos en la era tecnológica. ¿Y qué pasaba con los tratamientos de hace 20, 30 años atrás? Me llama la atención, siempre me quedo cuestionando, que le preguntas al paciente, ni se recuerda si usó aislamiento,
y eso no evitando a que no se use, ¿no? Porque eso es la seguridad del paciente y de nuestro tratamiento. Usaban cemento de Grossman, no hacían debridamiento apical, entonces es una cuestión para pensar, ¿verdad? Para pensar qué estamos haciendo de bien y qué estamos haciendo de mal. Fíjense este otro caso, si ustedes observan, este otro caso me llama la atención porque la raíz vestibular está muy distalizada. Evidentemente, esta es una imagen variando el ángulo vertical del cono. ¿Por qué está distalizada? Esa discrepancia en cuanto a superposición me llama la atención y evidentemente que no hace falta que recurra a nada. Voy a saber que estamos frente a una variación anatómica. Gracias a Dios acá en Paraguay tenemos muchísimos pacientes con premolar. A veces me causa gracia porque digo, esto ya no puede ser, ¿verdad? Es una ley de la atracción, porque yo me levanto todos los días y digo, por favor, señor, mándame un premolar con 3 conductos, y a veces aparece, y cuando estoy haciendo el diagnóstico, haciendo la lectura radiográfica, me empiezo a reír, el paciente me mira asustado, ¿verdad? Tipo, ¿qué onda? Pero es la ley de la atracción, digo yo, ¿verdad? Pero es increíble la cantidad de premolares con 3 conductos que presentan los paraguayos, es impresionante. Solamente esta semana vimos solamente como diagnóstico, no para tratar, que hacemos hallazgos fortuitos, porque siempre tomamos radiografía para tener como estadística. Y usted no se imagina la cantidad de casos que tenemos, evidentemente no para ser tratados, sino por hallazgos fortuitos de premolares con 3 conductos. Es impresionante, es impresionante. Entonces acá tenemos ya la colocación de la medicación intracanal, y para nosotros retratar este tipo de casos no es ningún inconveniente. Lo único que hacemos es trabajar un poquito con Gates en la entrada, solamente la parte de la punta activa de la Gates, que sería la llama, en la parte inicial cervical, luego con una lima, ¿sí? Con una lima cortada a los 2 milímetros, 6, 8 y 10, presión apical, dependiendo la longitud. Un ejemplo, 22 milímetros de longitud, no pasar los 16 milímetros, que sería lo que corresponde al tercio cervical y medio. Presión apical y luego con una lima tipo K de manera inactiva, entonces hacemos bajar ya con movimientos de cinemática de 1/4 media vuelta tracción, y ahí conseguimos estos tipos de resultados. No usamos también solventes. Eso es un protocolo nuestro, pero como había nombrado en el inicio, estos protocolos, nosotros respetamos el protocolo de todos los colegas. Entonces los desafíos que se presentan siempre en los retratamientos, en los fracasos endodónticos, están muy asociados realmente a la rehabilitación postendodóntica. Por eso trabajar con un rehabilitador bueno, bajo consentimiento informado, tanto para el paciente como para el rehabilitador, es muy importante. El consentimiento que yo uso en el consultorio le voy a pasar a todos los colegas, y creo que acá está explícito también para que ustedes puedan entender cómo nosotros nos manejamos. Entonces, ¿cuáles son los desafíos frente a esta pieza? Remover material obturador, lograr llegar a la porción apical, debridar el foramen, desinfectar, lo más importante, medicación intracanal. Entonces, dentro de nuestro protocolo, nosotros no utilizamos solventes, solamente un poquito de Gates y limas que están a punto de ser arrojadas con presión apical, dependiendo de la longitud de la pieza, ¿sí? Dependiendo de la longitud de la pieza, entonces es nuestro protocolo. No usamos solvente, siempre la medicación intracanal dentro de nuestra práctica. Entonces aquí tenemos más y más casos. Fíjense lo que es, me llama la atención, si ustedes ven el camino de la fístula, metida siempre hacia mesial, y lo que me llama la atención dentro de este retratamiento es esa longitud que hay entre la distancia, perdón, que hay entre la superficie externa a la raíz con el canal principal. Entonces, variando el ángulo vertical del cono, yo puedo ver este tipo de situación. Y ustedes saben que dentro de los fracasos endodónticos, lo que más fracasan, evidentemente, son los premolares. El superior es el número 1, molar superior, piezas 6 superiores. ¿Por qué? Porque no hallamos el MB2. Entonces, el canal más olvidado, superior, MB2, estamos hablando de molares, y en el molar inferior, el disto vestibular. Y claro, y le sigue el medio mesial. Entonces, variando el ángulo vertical del cono, nosotros ya sabemos qué es lo que está ocurriendo. La medicación intracanal siempre trabajamos, hacemos lo mejor que se puede en cuanto a la remoción de esa gutapercha, ¿sí? A la remoción de esa gutapercha, ¿ok? Y ahí está el caso finalizado. Siempre el MB2 es muy importante su localización. Entonces tenemos muchos otros casos. También, Ale, no sé cómo estamos en tiempo, Ale.
Estamos bien todavía, estamos bien, Cari, si quieres. Bueno, papá, solamente me avisas y me voy adelantando. No te preocupes, no te preocupes. Bueno, entonces fíjense que tenemos este caso. Si ustedes observan, tenemos una línea otra vez en mesial. Esto es una radiografía ortorradial. Yo ya sé que acá falló. Falló, ¿por qué? Porque no hay localización de MB2. ¿Ok? Entonces yo varío el ángulo vertical del cono. Y lo que me llama la atención es la distancia que existe entre la superficie externa de la raíz, ¿sí?, con el canal principal. Eso ya me indica que no hay MB2 y que yo tengo que correr atrás, ¿sí? Entonces ahí la gente nos pregunta, Cari, ¿haces un tratamiento selectivo? No, nosotros si tenemos la oportunidad, retratamos completo, porque creemos que si en un lado está infectado, puede estar en todos los lados. Pero es un protocolo y aceptamos todos los protocolos de los colegas, ¿ok? Entonces, fíjense que en este caso, Ale, yo no sé si las imágenes están pasando demasiado rápido o lento. No, están pasando bien, Cari. No, bueno, papá. Entonces, fíjense que ahí tenemos variando y tenemos el MB2, que es el canal más olvidado. ¿Y qué nos hace falta? Solamente conocimiento de anatomía. Si ustedes observan la pieza número 25, fíjense la falta del debridamiento apical. Y si yo observo y hago la lectura de esa radiografía, ya sé que el colega trabajó con Gates hasta la porción media. Fíjense la conformación que tiene. ¿Karina va a fracasar? No vamos a saber. Eso solamente el tiempo lo dirá, ¿sí? Nos jugamos el trabajo los demás, pero ya podemos saber que puede haber algún problema. Y si falta los problemas, ya sabemos el del por qué. Miren esta otra imagen. Si ustedes observan esta imagen, vemos una lesión rarefaciente nuevamente en mesial. Pero lo que me llama la atención, sí, nuevamente, esa distancia que existe entre el canal principal y la superficie externa. Hay MB2, que es el canal más olvidado, ¿sí? Entonces, por eso fracasan los tratamientos. No conocer anatomía, no saber localizar. Karen, ¿necesito un microscopio para localizar el MB2? No. La experiencia clínica, la habilidad manual, el conocimiento de la anatomía son muy importantes para el hallazgo, ¿sí? Nosotros no necesitamos una sonda periodontal, nosotros no necesitamos microscopio para hallar el MB2, pero quien lo necesita, bienvenido sea. Pero tenemos otras maneras de hallar el MB2. No porque no tenemos microscopio no vamos a hallar y eso va a ser justificativa, para nada, ¿sí? Entonces la mayor parte de los casos de fracasos molares superiores está asociado a la falta de localización del MB2, que nosotros debemos hallar, localizar, instrumentar, irrigar, medicar y por último obturar, ¿sí? Entonces son muchas las causas que se pueden presentar en nuestra práctica diaria. Entonces, la habilidad del operador es importantísimo. Fíjense, si ustedes observan la radiografía del medio, entre estas tres imágenes radiográficas, la del medio lo que nosotros hicimos es variar el ángulo vertical del cono. Al variar yo puedo encontrar la disociación. La que se tira a la furca es el MB, ¿sí? Es el MB. Y el que se aleja de la furca es el MB2. Entonces son tips que nosotros vamos a tener en cuenta y para manejar los casos. Lo que pasa también que son tantos años, ¿verdad? Yo tengo muchos fracasos, muchísimos, y hoy me siento a leer y a mirar y digo, no conocía anatomía, solamente eso. Porque hoy yo sé que si la anatomía es compleja yo tengo que irrigar más, que solamente eso. O sea, es todo tan simple que nosotros hacemos demasiado complejo. ¿Sí? Y si la tecnología la tenemos, bienvenidos sean porque ellos están para mejorar la calidad de nuestro trabajo, pero el hecho de no tenerla no significa que nosotros no podemos hacer denuncias de calidad. Entonces fíjense que lo que nosotros tenemos para localizar el MB2, fíjense, son instrumentos extremadamente simples. Una sonda periodontal, si tenemos un espaciador manual, un espaciador digital, tijera y limas que están a punto de arrojar. Nosotros encontramos el MB2. Fíjense, aquí, vamos pasando rapidito. Tenemos lima para cortar en abundancia, nosotros nunca arrojamos. Y cuando tenemos que arrojar es cuando le vamos a hacer la bandera a los alumnos que nos visitan de distintas partes del mundo, ¿verdad? Entonces, hacemos una endodoncia, Ale, nosotros siempre decimos una endodoncia reciclable. Es una endodoncia porque generalmente los alumnos acá en Paraguay, porque nosotros seguimos una filosofía de la simplicidad, porque muchos profesionales acuden junto a nosotros queriendo encontrar la simplicidad. Lamentablemente el poder adquisitivo acá de la gente es muy complicado, entonces nosotros no podemos truncar el sueño de nadie, todo el mundo quiere ser endodoncista, entonces la gente nos dice, mira Cari, yo puedo comprar un sillón, pero no puedo comprarte un motor, entonces ¿quién soy yo para decir que no puedo hacer endodoncia?
o si compra un motor no puedo comprar una lima. Entonces nosotros buscamos la manera de hacer que los alumnos hagan lo que sueñan, en este caso ser endodoncistas y ser buenos endodoncistas, pero le decimos que la base principal de anatomía, si tienen que hacerlo de manera manual, que lo haga, le comentamos las limitaciones que pueden tener, a pesar de que eso siempre se hizo toda la vida, ¿verdad? Solamente, claro, vamos en evolución, pero también tenemos que evaluar esa evolución en que estamos, porque es increíble ver tratamientos de 20, 30 años atrás, están impecables, y que nosotros tenemos toda la tecnología, no estamos haciendo, algo estamos haciendo mal. Entonces, eso es lo que tratamos de estar que uno cuando hace también con buena intención, también tiene su retorno. Entonces, el MB2, colegas, es muy importante para evitar esos fracasos principalmente en las piezas superiores. Yo no pude encontrar la primera sesión, no pasa nada, vamos a buscar en la segunda. Entonces trabajamos primeramente con los tres, y cuando nosotros trabajamos con los tres, lo que nosotros encontramos es un diseño es increíble como el diseño de la cámara nos habla. Entonces, si ellos están muy equidistantes, el listo vestibular con el mesio vestibular muy equidistantes uno de otro, ¿sí? Nosotros sabemos que está el MB2. O sea, tenemos todo a nuestro favor para saber que ellos están presentes. Un buen espejo, y evidentemente, si pueden tener una magnificación como en el caso de la lupa, va a ser bienvenido. Pero, Cari, no puedo tener lupa tampoco. Bueno, una zona periodontal buenísima, y este conocimiento de anatomía es lo que nos va a dar esos hallazgos. Y conocer que ellos están presentes y que nosotros tenemos que correr atrás. ¿Cómo? A través de la radiografía. O sea, ellos pueden estar presentes con ápices separados, se juntan en un punto, se conjugan en un punto de toda su extensión. Podemos tener, evidentemente, recuérdense que un solo canal también puede haber, no necesariamente, pero hoy se sabe que más del 80% tiene MB2, o puede estar separado con un ápice junto, ¿sí? Entonces aquí le mostramos cómo nosotros variamos el ángulo vertical del cono. Esto es variando el ángulo vertical. No sé si ya le pueden ver el video. Sí, sí se ve, Cari, sí se ve. ¿Sí? Entonces fíjense cómo nosotros vemos cómo se varía el ángulo vertical del cono de manera ortorradial. Entonces trabajamos con los tres tranquilamente, rapidito, ¿sí? Y cuando vamos a hacer la odontometría para corroborar la longitud que nosotros ya manejamos, hacemos la variación del ángulo del cono y vemos esa distorsión de la raíz, tirando, ¿sí?, el MB hacia la furca y el MB2 alejado de la furca. Muy fácil, ¿sí? Ok, vamos pasando rápido. Entonces, muchos son los casos de fracaso. Fíjense, todo es falta de MB2. Y fíjense que la mayor parte de las lesiones rarefacientes a veces lo encontramos solamente en mesial, y eso es un indicador, ¿verdad? Un indicador, porque son los canales que más nos olvidamos. Entonces, la mayor parte de todos estos tratamientos falta de MB2, entonces hay que localizar y hay que conocer. Entonces, eso es una de las causas de fracaso, la falta de conocimiento de anatomía. Si ustedes miran esta imagen, miren la distorsión que tiene la raíz mesial. Eso es un indicador de que estamos frente. Entonces, vamos trabajando. Acá yo les saqué unas imágenes con microscopio, porque tuvimos la oportunidad, tenemos esa oportunidad después de muchos años. Yo tengo el microscopio solamente hace 5 años nada más, estoy tratando de, conjuntamente está el doctor Eber Torres, a quien le mando un saludo especial, que me ha auxiliado en la parte de fotografía, a quien le agradezco muchísimo, aprovecho esta oportunidad, que es un integrante de No Buenas Notas. Muchísimas gracias. Bueno, fíjense cómo podemos ver una fisura, hablamos con el paciente, que la pieza lamentablemente está en riesgo, el paciente decide seguir adelante, bajo con todas las situaciones que se puede presentar, bajo consentimiento firmado, ¿sí? Miren cómo podemos observar con la magnificación. Por eso hoy hablo que la magnificación realmente es algo importantísimo, ¿sí? Ese remanescente de pulpa que queda, que puede ser un indicador o un posible causador de fracaso más adelante si no es removido. Y eso es lo que nos ayuda a ver la magnificación. Eso es lo que a mí particularmente, porque anatomía, yo ya domino, o sea, yo no necesito el microscopio para buscar un MB2, para nada. Yo lo que necesito ver es que si está prácticamente limpio, si hay una remoción de todos esos detritos, si hay una remoción de esa pulpa remanescente, ¿okay? Y eso es importante para evitar el fracaso. Y ahí tenemos el MB2, ¿sí? Vamos pasando rapidito, y ahí está el caso terminado. Entonces, fíjense que en la primera imagen tenemos una imagen ortorradial,
Y en la segunda imagen tenemos ortorradial, pero variando ese ángulo vertical del cono, no el ángulo horizontal que nosotros hacemos en los inferiores, ¿ok? No, es variando el ángulo vertical del cono en sentido, ¿sí? En sentido ortorradial. Entonces, eso es importante. Y acá tenemos otros casos que vamos a ir pasando rapidito para no fastidiarles. Miren, aquí observamos paciente con dolor, localizar el MB2 es nuestra misión aquí. Entonces, fíjense cómo la pieza viene, nosotros necesitamos desinfectar todo esto y cómo no llevar medicación intracanal, ¿sí? Cómo no saber que todas esas bacterias penetraron dentro de los túbulos dendinarios y para nosotros una sesión con medicación intracanal, y si es necesario 2 sesiones, dependiendo de la sintomatología del paciente, nosotros no corremos contra el tiempo. Fíjense, cuando vamos limpiando, encuentro un hallazgo, ya sé que está el MB2 y voy trabajando. A veces hacemos unas tomas, ¿para qué? Para poder compartir con los colegas, para que sea un poquito más didáctico. Fíjense como nosotros trabajamos muchísimo con el hipoclorito, con agua oxigenada también, solamente de manera cameral, y ahí tenemos y enviado a su rehabilitador. Le ponemos el perno de fibra, que si es que el rehabilitador nos pide, sí, que es una disposición del rehabilitador, entonces nosotros colocamos el perno de fibra de vidrio, que también tenemos un consentimiento, porque remover el perno de fibra de vidrio sigue siendo un problema. Y mandamos de esta manera para que el rehabilitador pueda continuar, ¿sí? Entonces, más casos donde podemos observar la falta del MB2. Vamos pasando rapidito para no fastidiarles un poquitito, porque está de más saber. Miren, otros casos más, primeros molares, me tira directamente a mesial. Yo ya sé que aquí puede haber la falta de MB2. Fíjense la mala adaptación de lo que sería la restauración. Ese es un problema grande con el rehabilitador. Nosotros somos muy dependientes de ellos. Entonces vamos limpiando eso y ya vemos el MB2, la sospecha del MB2. Entonces hoy la influencia o sea, el olvido de los canales está muy asociado a la presencia de lesiones periapicales, y el MB2 sigue siendo uno de los canales más olvidados en nuestra práctica diaria. Este caso nosotros hicimos en el 2014, fíjense que hay un pseudo tratamiento aquí, lesión periapical bastante extensa. Hace poco el paciente vino para un control, ahora el 29 de marzo del 2021, y ahí está la pieza todavía en boca. Eso para nosotros es algo que nos alegra muchísimo. Quiere decir que trabajamos de una manera para poder disminuir esa cantidad bacteriana. Otros casitos más, fíjense cuando variamos el ángulo vertical del cono, como vemos ese espacio entre el canal principal, si es que tiene canal principal, me parece que no. Fíjense, sabemos que tenemos el MB2. Y ahí está terminado y enviado al rehabilitador. ¿Qué solamente nos falta? Solamente conocimiento de anatomía. Tampoco inventar el MB2. Recuérdense también que hay una probabilidad, ¿sí? Recuérdense también que hay una probabilidad de que no exista el MB2. Si no hay MB2 tampoco lo podemos inventar, ¿verdad? Eso significa perforar la pieza y lamentablemente tomar otro tipo de situaciones, en este caso hasta de la extracción de la pieza dental. Y tenemos otros casos más. Recuérdense que el canal distovestibular en el molar inferior es uno de los canales más olvidados. El distovestibular, no estamos hablando del medio mesial, el distovestibular. Muchas veces pensamos que porque generalmente los canales distales son muy amplios, achatados, ¿sí? Achatados en sentido mesio-distal, ¿sí? Y corresponde a una zona I, entonces fracasa mucho. Muchas veces pensamos nomás que es un canal central, pero el diseño de la cámara también me habla. Si él presenta 4, si él presenta 5. En nuestra práctica diaria en todos estos años nosotros nos encontramos casi molares inferiores con 3 conductos, uno distal. La mayor parte de ellos siempre tiene el canal distovestibular, entonces tenemos que estar atentos. Y recuérdense la zona de los mesiales, que son zonas de istmo, así como el distal. Por eso son piezas que fracasan muchísimo, molar superior, molar inferior. Este es un caso que yo realicé en el 2013, no hice la lectura correcta de la radiografía, no conocía anatomía. Entonces, ¿qué me pasó? Era muy fácil de mirar la radiografía inicial. Estábamos frente a un premolar con 4. ¿Qué me pasó, Karina? No hay justificación, tengo que decir, no leí bien la radiografía. Entonces, al no leer bien la radiografía, fíjense que después de 3 años el paciente llega para un control y ve una lesión radiolúcida. Entonces, le explico al paciente que yo me encargo nuevamente de una nueva prótesis, que yo lo que pasa es que, ¿por qué pudo haber fallado? Por una mala inadaptación, o sea, adaptación de la rehabilitación, pero yo ya leí la radiografía cuando me fui a mirar, ya supe que yo me olvidé del canal distovestibular.
Entonces es una responsabilidad mía. Entonces eso me llama la atención. Esto para nosotros es un fracaso, principalmente lo que nosotros hacemos tiene un valor sentimental mucho más fuerte. Entonces ya en el 2018 el paciente no se quiso someter en el 2016 porque estaba sin sintomatología dolorosa, pero al mirar la radiografía yo ya sabía que estaba frente a un fracaso. Pero cuando viene en el 2018 ya viene con sintomatología dolorosa y tenemos que intervenir. Le hice hacer una tomografía, solicité una tomografía para entender, pero yo ya sabía lo que me faltó, fue el canal distovestibular. Entonces corrimos atrás del perjuicio, evidentemente todo eso bajo respaldado nuestra responsabilidad. Hicimos la medicación intracanal, siempre es ley. Ahí en el 2019 volvimos a terminar, pero tuvimos ahí nomás un accidente en cuanto a la extrusión del hidróxido calcio, que eso no debe ser, ¿ok? Ahí en el 2020 le hicimos una radiografía, ya vemos ya que hay una reparación visible, ¿sí? Y seguimos acompañando el caso. Entonces, recuérdense también que está muy presente el medio mesial. Cari, ¿yo necesito tener magnificación? No, yo tengo que saber leer lo que la cámara me dice, ¿sí? Si yo tengo 4 conductos y están muy distanciados los 2 mesiales, es porque puede haber un medio mesial y tengo que correr atrás. ¿Cómo hago, Cari? Corto la lima 6 y trato de, esto generalmente siempre está muy cerca del mesio más lingual, no muy centralizado, no es que medio mesial es medio mesial, sino que siempre está un poquito más de mesio lingual, eso en mi experiencia clínica. Entonces, eso es un indicador para nosotros de que puede haber el canal medio mesial que siempre está un poquito más direccionado hacia el mesio lingual. Entonces recuérdense siempre, 2 canales muy cercanos, los distales, y muy distanciados los mesiales, significa que hay un medio mesial. Eso lo que nos dice es nuestra práctica clínica, ¿sí? No es el microscopio, porque eso nosotros ya dominamos, ¿sí? Entonces yo me voy leyendo lo que me dice, evidentemente con un buen espejo, me voy entendiendo, yo conozco anatomía, entonces me voy aplicando. Claro, el microscopio siempre es bienvenido para tomar estas imágenes y poder compartir con ustedes. Entonces, fíjense que ahí tenemos, si no encontramos ese medio mesial, ¿qué puede ocurrir? Queda tejido remanescente, ya sea vitalizado, ¿sí? Que va a necrosar y eso va a ser caldo para los microorganismos y si es que siempre filtra, ¿verdad? Que la mayor parte siempre es así, o bien si queda tejido necrosado con bacterias, entonces va a haber una persistencia de bacteria y eso nos va a llevar al fracaso. Entonces, muchos de ustedes se preguntan, ¿por qué fracasa mi tratamiento? Y la falta de limpieza y conocimiento de anatomía es lo que lleva a todo este tipo de problemas. Y claro, hay una consecuencia de situaciones que vienen más adelante hasta la rehabilitación post-endodóntica. Entonces, fíjense, está aparentemente un molar inferior tranquilo, sin ningún inconveniente. Fíjense en la segunda imagen, cómo nosotros hacemos la lima 6, que vamos a arrojar, cortamos la punta, con eso bajamos. Si baja, entonces nosotros ya sabemos cómo vamos a manejarlo. Miren la cantidad, y ese tejido que nosotros nos removemos es el que va a causar el posible fracaso más adelante. Claro, los artículos científicos nos dicen que si utilizamos la magnificación, tenemos la mayor probabilidad de hallazgo de estos canales. Entonces ahí fíjense cómo tenemos, imagínense si este canal es olvidado, significa que vamos a tener problemas más adelante. Ahí tenemos en el momento de la obturación, ¿okay? Y ahí está terminado el conducto. Va al fracaso, tenemos que mirar la rehabilitación post-endodóntica y hacer un caso control, ¿verdad? No somos dioses, solamente hacemos lo que mejor podemos y lo que mejor sabemos. Entonces son muchos los casos que se presentan, muchísimo en nuestra práctica diaria. Fíjense cómo en estas imágenes que vamos tomando con el microscopio, vamos abriendo, miren cómo se puede encontrar calcificado, bueno, mucho cuidado con este manejo, tejido pulpar remanescente. Nosotros para producir una hemostasia siempre usamos un poquito de agua oxigenada, de 10 volúmenes, ¿sí? Para contener ese sangrado, ¿sí? Ok, ahí vamos viendo, vamos trabajando con todo el tiempo, siempre inundado, todo el tiempo siempre inundado. Este es el caso que vieron y ahí está terminado. Miren la cantidad de hipoclorito todo el tiempo, entonces para dejar esta cámara más pulcra, más limpia y preparada para la obturación, ¿sí? Entonces tenemos muchos otros casos, fíjense, un caso de retratamiento donde nos vamos limpiando la cámara, fíjense ese efecto de clareamiento que me hace el agua oxigenada, ¿sí? Que tampoco no tiene ningún sustento científico, pero nosotros para un efecto más de clareación, ¿sí? Si ustedes observan esta imagen, miren el distanciamiento que hay entre los canales mesiales y distales, o sea, perdón, entre los 2 mesiales, tanto mesio lingual como mesio vestibular. Entonces, ¿qué es? Un indicador de que, y tenemos 2 canales distales muy juntos, entonces significa con 2 orificios independientes,
Entonces, indicador de que hay medio mesial. Esos son hallazgos que nosotros nos vamos viendo en nuestra práctica clínica. Y este otro casito más de la importancia de la tecnología dentro de nuestra práctica diaria, ¿sí? Acá un poquito la pulpa. Miren, este caso me parece interesante. Este sale del esquema de que canales mesiales muy distanciados, pero y un canal solamente es distal. Entonces, esto me llama la atención o no. Dentro de nuestros parámetros, si son dos muy juntos, un solo distal, entonces nosotros no tenemos medio mesial. Pero fíjense que hay un tejido entre ambos. Hay un tejido que me llamó la atención cuando miré hice esta imagen microscópica. ¿Okay? Entonces probamos a mirar, vamos limpiando. A mí me encanta limpiar. Todo el tiempo es hipoclorito. Usamos más o menos 25 ml en todo nuestro protocolo de trabajo, siempre todo el tiempo, como nosotros agitamos con los instrumentos que nosotros nos vamos usando para la conformación de los canales. De esa manera todo el tiempo está inundado. ¿Okay? Entonces ahí trabajamos de esa manera y encontramos el canal medio mesial, que también puede haber la probabilidad que haya un solo distal, ¿sí? Entonces tampoco no es solamente tener aquel tipo de parámetro, podemos tener varios tipos de parámetros. Para encontrar el medio mesial tenemos que leer la imagen que tomamos, en este caso, claro, con microscopio, ¿verdad? Entonces el microscopio es importante. Aquí tenemos terminado el caso, ¿sí? Y enviado al rehabilitador. Vamos pasando rapidito. Recuerden también que tenemos que aprender a respetar la anatomía. ¿Cómo nosotros vamos a respetar esa anatomía? Estamos utilizando instrumentos muy calibrosos. Esto todo fue una evolución para mí, ver mis fracasos, porque sé que hoy día qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que no tengo que hacer. En este caso, paciente joven, mucho ensanchamiento, cervical y medio muy abrupto, conicidades muy extensas, principalmente con los casos de los reciprocantes, que no son de mi agrado en el uso, pero nosotros respetamos todas las filosofías de trabajo. Fíjense que esto lo hicimos en el 2013, no teníamos radiografía digital, mucho ensanchamiento, no hay respeto a la anatomía. En el 2015 el paciente regresa, lamentablemente vimos ya una lesión de furca, lesión en forma de J, ya sabemos qué ocurrió, ¿verdad? No hace falta hacer tomografía, ya entendimos que no hubo un respeto a la anatomía, ¿okay? Si nosotros no respetamos también la anatomía, también vamos a tener estos tipos de fracasos. Entonces, a nosotros nos gusta cuanto menor conicidad, menos conicidad, más respeto, más reproducción de esa anatomía, calcar la anatomía. ¿Y cómo paliamos esa situación? Aumentamos el agente irrigante y el volumen y la concentración. ¿Okay? Lamentablemente vimos nuestra falla y nos solidarizamos con el paciente y le dijimos que nos hacemos cargo de los implantes que el paciente iba a tener. Sí, es lo correcto. Acá no respetamos la anatomía, sabemos que el fracaso es nuestro. Por eso cuando llega, para nosotros tiene un valor sentimental porque tratamos de hacer bajo todos los exámenes, pero hoy día con la magnificación muchas cosas han cambiado mi mentalidad, ¿sí? Pero Cari, yo no puedo tener magnificación, no significa nada. Para eso tenemos estos cursos donde nos abren un poquito la mente y sabemos que no podemos tener, pero vamos a aumentar la irrigación y si es posible la medicación intracanal, ¿verdad? Para eso están los estudios también científicos de colegas que todo el tiempo, acá está un ejemplo del doctor Alejandro Pérez, que todo el tiempo nos está compartiendo, que no es celoso sus informaciones, y con él yo estoy aprendiendo muchísimo y sigo aprendiendo todos los días, ¿sí? Entonces vamos abriendo un poquito la mente, porque dice que, como habíamos dicho, el primer slide, la peor prisión es una mente cerrada. Nuestra mente tiene que funcionar como un paracaídas, siempre tiene que estar abierto, ¿verdad? Todas las informaciones siempre son bienvenidas. Entonces, reconocer la anatomía, respetar la anatomía y reproducir son también parámetros importantes. ¿Para qué? Para que no pueda haber un fracaso. Entonces, fíjense, este caso es un simple lateral. Yo sé que el lateral tiene una dilaceración hacia palatino, ¿sí? Y hacia distal. Entonces, mi precurvamiento de mi instrumento, mi lima precurvada, tiene que entrar en esa posición. Acá no se respetó la anatomía, hay obturación deficiente, falta de brillamiento, es un sinfín, o sea, no es solamente una causa lleva muchísimas otras causas. Entonces, no se reconoció, no se respetó y no se reprodujo. ¿Okay? Entonces, eso nosotros debemos hacer, para eso tenemos el conocimiento. Y después de ver un largo tiempo, para nosotros eso es el mejor regalo que puede haber. No somos dioses, ¿verdad? Como me decía un profesor Caina, nunca vas a llegar a la perfección, pero como le había dicho, la emoción no está en el final, sino en el comienzo y en el andar. O sea, al final es solamente el resultado de todo lo que hicimos y eso es lo que queremos hacer.
Si va a durar, solamente Dios va a saber, ¿sí? Okay. Vamos pasando, miren, anatomía, recuérdense, anatomía importante, yo leo la radiografía, sé que estoy frente a un radix, entonces variación anatómica es muy importante, voy pasando un poquito más rápido porque estamos fuera de horario, ¿ok? Vamos pasando, recuérdense, mayor complejo la anatomía, mayor irrigación, más irrigación, si es bienvenido la agitación, bienvenido sea, medicación intracanal, ¿ok? Ahí vamos trabajando, encontramos 3 canales mesiales, ¿sí? Y ahí tenemos el caso terminado. Entonces son muchos. Este es un caso que me encanta. Este es un profesional odontólogo, se había hecho un tratamiento y él lo único que recuerda es que él sentía dolor en el momento del manoseo, ¿verdad? De la instrumentación, y eso le refería al profesional que estaba haciendo. Entonces, el profesional, también endodoncista, fíjense que de repente el hecho también de ser endodoncista no significa tener todos los conocimientos, o sea, es un largo andar que tenemos que estar en conocimiento constante, no es solamente tener un microscopio o tener un ultrasonido y no saber para qué, ¿verdad? Anatomía, diagnóstico y después todo es consecuencia. Entonces, fíjense que si yo hice una radiografía digitalizada, ¿qué me faltó? El mesovestibular. No conoce anatomía, entonces me voy, vamos limpiando, vamos higienizando, fíjense, encontramos la perforación, recuérdense, nosotros sellamos la perforación primeramente ¿con qué? Con el Opaldam, para que podamos trabajar tranquilamente en los otros 3 conductos. Recuérdense, siempre que tenemos nuestra previa medicación intracanal, ¿cuánto tiempo, Cari? Un mes nosotros dejamos. Como le digo, no corremos contra el tiempo. Creemos que ese ya es el tiempo estipulado para que haya una reducción bacteriana. Luego, sellamos la perforación, ya con Biodentin, ¿sí? Y ahí tenemos el caso terminado. Esperemos que funcione, estamos haciendo casos controles, ¿verdad? Porque muchas veces el daño ya está hecho, ¿sí? Entonces, fíjense, ahí tenemos con Biodentin cómo nosotros terminamos y trabajamos, ¿sí? Vamos pasando. Entonces, esa falta, esa deficiencia, esa falta de conocimiento, sabemos que miramos esta radiografía, raíces fusionadas, es un molar en C, que es la probabilidad de los molares inferiores es bastante presente, ¿sí? Entonces, miren cómo eliminamos la gutapercha, miren la conformación de la cámara. Trabajamos con muchísimos agentes irrigantes, sabemos que esto necesita mucha irrigación, ¿sí? Y ahí tenemos el resultado, ¿sí? Entonces, eso puede ser un motivo de fracaso. La falta de conocimiento de anatomía, si no conoció anatomía, no encontró el canal, no irrigó y no obturó, no instrumentó, y bueno, esto es una consecuencia. También tenemos las causas que son por rehabilitación. A veces hacemos una buena endodoncia y el rehabilitador hace un despelote de todo lo que hicimos, ¿verdad? Entonces, fíjense que tenemos muchos casos, mucho para compartir. Si les muestro, nosotros prácticamente la mayor parte de la semana nos quedamos haciendo retratamientos. Entonces, removemos el instrumento, recuérdense cuando vamos a remover perno también, si van a recolocar los mismos pernos que tienen, no se olviden de esterilizar nuevamente, ¿sí? Y es solamente conocer anatomía. Para nosotros la instrumentación es lo de menos, ¿sí? Sino que la limpieza y la medicación intracanal, ¿ok? Y ahí tenemos el resultado. Entonces son inúmeros casos que se nos presentan en nuestra práctica. Esta es una imagen que nosotros vamos a pedir una tomografía porque ya sabemos, perno ancho, no hay el diámetro del perno no es compatible con el diámetro del conducto, premolares, piezas que reciben muchísima fuerza brusal. Lamentablemente no hay nada que hacer, estamos frente a una fractura, entonces no hay mucha cosa que hacer, lamentablemente tenemos que darle paso al implante. Miren este otro caso, un anterior, cuando yo hago una radiografía orto, observo, la paciente viene con un dolor en la pieza número 21, evidentemente yo ya sé qué está pasando, ¿sí? La línea radiopaca alrededor de la raíz, ¿sí? Me llama la atención el perno, el diámetro del perno no es compatible con el diámetro de la obturación. Vamos a sacar una radiografía mesializada. Miren lo que es la fractura que tiene. Era un simple central, así como todo el mundo lo dice, un simple central. No obstante, le pedí a la paciente con todo respeto un permiso para sacar otra imagen, para ver lo que hizo el rehabilitador, ¿verdad? Ahí pregunta, ¿es quién tiene la culpa, el endodoncista o el rehabilitador, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros pedimos al rehabilitador, al paciente, el permiso, ¿sí? Para colocar el perno, si quiere que nosotros respaldemos de alguna otra manera el tratamiento que realizamos. Si nosotros no colocamos el anclaje, nosotros, si el paciente tiene algún inconveniente, nosotros no nos responsabilizamos por ello. Entonces, tenemos la garantía que nosotros hicimos todo dentro de los estámenes. Miren lo que es el canino, que tiene una super fractura, si ustedes miran por mesial, no hay nada que hacer, es solamente extracción. ¿Okay? Entonces, no conocen anatomía. Si no conocen anatomía, seguimos con el mismo protocolo. Ya queda aburrido porque todo es lo mismo, ¿sí? Vamos pasando un poquito más rápido.
todos anatomía. Fíjense, acá nosotros vamos trabajando con el microscopio, mirando, miren la cantidad de remanescente de gutapercha que quedan los ismos. Cari, si eso se queda, yo voy a mirar a simple vista, no se ve, acá estamos hablando de magnificación 1.6, ¿sí? Entonces no podemos ver, entonces esto permanece, es retenedor de otra vez bacterias y puede fracasar el tratamiento. Entonces ahí es importante que usted más o menos abra la mente y entiendan que estas piezas, principalmente que tienen ismos, son muy concursantes a la pérdida. Fracturas, recuerden que tenemos un montón, recuérdense que el tamaño del perno no es compatible con la obturación, coronas largas, caninos, no tiene soporte de un premolar, fractura, ¿okay? Entonces tenemos muchos otros casos, también dependemos del ortodoncista, a veces hablamos del ortodoncista, por favor, no colocar algún movimiento, esperar que le dé el tiempo al cuerpo reparar esa situación. Este es un caso que tuvimos en el 2014, todo tranquilo, le mandamos a la ortodoncista también, que es rehabilitadora. La paciente llega en el 2019 y nos llama la atención y hablamos con la ortodoncista, le dijimos que posiblemente pedimos una tomografía porque posiblemente el perno corto que le habían colocado en esa región distal, algo está mal. Solicitaba una tomografía, me dijo no, que puede ser solamente algún problema debido a la movimentación. Nosotros no nos discutimos con nadie. Si el rehabilitador del ortodoncista dice, bueno, pero ¿qué pasa? En el 2021, después de 2 años, viene con este tipo de lesión. Ahí dijimos, tiene que pedir una tomografía, está fracturado. Entonces sabíamos que estaba fracturado en ese entonces. O sea, le dio más tiempo y miren lo que es el tamaño de la fractura, impresionante. Entonces, lamentablemente, esto va a extracción. Entonces, acá tenemos muchos más casos más. Este paciente llega en el 2015, ¿sí? Ya vamos terminando, Ale. Miren, nosotros ya observamos que está todo mal encaminado, ¿verdad? Acá no se respetó la anatomía, pernos cortos. No hay nada que hacer, el paciente no se quiere extraer, vino en el 2018 de vuelta, no hay nada que hacer, tiene que extraerse y miren en el 2020. Lamentablemente una fractura, sacamos unas imágenes con el microscopio y ahí está la extracción. Entonces, ¿esto se podía evitar? Claro que sí, pero ya hubo un mal manejo desde el diagnóstico, ¿sí? Y el conocimiento de la anatomía. Entonces, miren, le damos mucho trabajo a los implantólogos. Entonces, hay que rever este tipo de situaciones. Esta es una paciente que se retrató por segunda vez, la pieza número 36. Lamentablemente no hay nada que hacer, ya nosotros observamos, pero la paciente ha invertido una cantidad económica, no quería extraerse, le dijimos, te pedimos una tomografía, miren en la tomografía lo que observamos, no hay nada que hacer, es extracción. Entonces la fractura también sigue siendo un problema, ¿pero por qué? Por un aumento desmedido, un ensanchamiento desmedido de la conformación y los anclajes, ya sean metálicos o adhesivos en estos casos. Este es un caso que hicimos en el 2013, un radix. Lindo caso, mucho ensanchamiento. Es mi culpa, demasiado ensanché. Miren las raíces mesiales. Si nosotros hacemos la extracción de la pieza, nosotros vemos la delgadez que tiene. ¿Y por qué estamos conformando demasiado? Mucho diámetro. Entonces, Karina es la culpable, ¿sí? Evidentemente, a ver, este caso, perdón. Perdónale, aquí fíjense este otro caso, otro radix, le enviamos en el 2013 al paciente de esta manera, miren cómo nos llega. ¿Será que hicimos un ensanchamiento desmedido en la raíz mesial o ese anclaje metálico que colocó el profesional dio lugar a la pérdida de esta pieza? ¿Okay? Vamos pasando, miren estos otros casos, miren, son muchos casos que lamentablemente vienen y a nosotros nos duele porque ahora observamos cómo hicimos un ensanchamiento desmedido de estas raíces mesiales que lleva al fracaso en endodoncia. Entonces, mucho cuidado con el tema de los reciprocantes, principalmente las raíces mesiales de los inferiores, así también con los superiores. Entonces, miren, este caso hicimos en el 2019, se rehabilitó el anclaje metálico, ya viene con esta lesión, no hay nada que hacer, ya sabemos que está fracturado, ¿sí? No hace falta que se haga tomografía al paciente. 2019, solamente un año, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con los anclajes metálicos también, ¿sí? Otro casito más de la misma paciente, del lado contrario, miren lo que es, raíces delgadas en distal, no hay una rehabilitación adecuada, ese perno corto, no hay nada que hacer, lamentablemente, con esa lesión que nosotros vemos a nivel distal y con esa ortodoncia, es caso de fracaso. Fíjense que esto vino ahora en el 2021, el 25 de marzo,
Miren la lesión radiopaca alrededor, ya es indicador de que también pude haber exagerado en el ensanchamiento en cuanto a la conformación. Entonces, muchos son los casos. Este es un caso que había hecho en el 2014 con una rehabilitadora muy buena, pero ella colocó el núcleo, ¿sí? Miren todo lo difícil que fue este caso. Estaba completamente cerrado por ionómero, trabajamos, en aquel entonces ni microscopio no teníamos. Fíjense, en el 2014 le enviamos de esta manera, en el 2015 la colega hizo un trabajo espectacular, solamente que la paciente llega en el 2021 relatando que esa pieza se había desprendido, el cual el rehabilitador volvió a recolocar y miren la fractura que tiene. No hay nada que hacer porque el perno está en una zona de perforación. Lamentablemente el anclaje fue un problema. Entonces son muchos casos, miren este que hicimos en el 2011, todo súper tranquilo, se fue a la rehabilitación, eran casos de biopulpectomía, miren cómo nos llegó. Lamentablemente el paciente vino con una movilidad, un absceso, se tuvo que hacer la extracción, después de un año otra vez regresó con una fístula, perdimos la pieza dental. ¿Será que ensanchamos demasiado o ese anclaje metálico es el causante? No vamos a saber. Entonces son muchos los casos que se presentan en nuestra práctica diaria. Miren la cantidad de dientes anteriores mal manejados. Entonces el conocimiento de la anatomía, colegas, es muy importante. Trabajar con un rehabilitador es más importante aún, porque ellos van a ser la garantía de nuestro trabajo. O sea, ellos van a ser el sello final, ¿sí? Ellos van a ser el sello final de lo que nosotros vamos a realizar. Por eso es muy importante trabajar con colegas muy capacitados. No hacer estos tipos de situaciones, o sea, que no se presenten estos tipos de situaciones que conllevan al fracaso de la pieza, y ahí nosotros como endodoncistas perdemos credibilidad y le damos lugar a los implantodoncistas. ¿Okay? Entonces son muchos los casos. Entonces también hacer entender que la endodoncia no es solamente tecnología e instrumentación, es mucho más que eso, ¿sí? Entonces, ¿qué tienen en común todos estos casos? No conocer la anatomía. ¿El éxito de qué va a depender? Va a depender de un número de situaciones que van desde el diagnóstico, desde la lectura radiográfica, de ese conocimiento del respeto de la anatomía. Si aprendemos eso que es lo básico, o sea, esto es lo que viene después consecuencia. Saber que si una anatomía compleja, cuidado con usar instrumentos reutilizados, saber que tenemos que manejar más de manera apical. Nosotros casi no tenemos fracturas en nivel apical porque nosotros trabajamos a 3 a 5 milímetros solamente con instrumentación manual. Nosotros ni nos estresamos con la parte de la instrumentación y por consecuencia tener toda esa serie de problemas que conllevan. Medicación intracanal importantísimo para nosotros. Tecnología, claro, bienvenido sea. Si tenemos esa posibilidad, no sentirnos abrumados de repente cuando no podemos adquirir, porque hoy nosotros concursamos a todos los cursos y todo es tecnología. A veces nos frustramos, porque lamentablemente la realidad de nuestros países no es la realidad de muchos otros países. Entonces, y el mal manejo de los conceptos de que yo no tengo, yo no hago, eso es mentira. Nosotros podemos hacer, tenemos buena intención, ¿sí? Con lo poco y el conocimiento que tenemos es importante. La tecnología es un arma a nuestro favor, pero como decía un colega, hasta una gestron una gestron doblada nos va a poder salvar cuando nosotros necesitamos, ¿sí? Pero las tecnologías son bienvenidas, muy importantes, ¿sí? ¿Okay? Entonces todo esto para nosotros es el éxito del tratamiento, la práctica, esa práctica en inerte, todo el tiempo, la práctica clínica, para nosotros que ya hacemos clínica hace años, es la mejor enseñanza, ¿verdad? A veces todo el tiempo podemos fracasar, la tendencia es fracasar menos, vamos a seguir fracasando por la tendencia de fracasar menos. Pero para nosotros la investigación es importante. Cari, yo no tengo un ultrasonido, acá tenemos un ejemplo que nosotros le damos a los alumnos, ¿sí? Entonces todos tienen derecho a realizar la endodoncia dentro de sus posibilidades. Entonces son muchos los otros casos que debemos aprender a manejar. Mucho cuidado, colega. Magnificación es importante. Cari, no tengo, no pasa nada. Aquí como nosotros cortamos los instrumentos, fíjense, como nosotros cortamos los instrumentos, ¿para qué esos instrumentos a nosotros nos sirven? ¿Para qué? Para poder localizar los canales y trabajar en los retratamientos. Cosa simple, cosa que es accesible a todos los profesionales. Ese protocolo de retratamiento, trabajamos con desinfección cameral, con oxigenado, un poco de gate, activamos las puntas, ¿sí? Somos libres para elegir, pero podemos ser esclavos de las consecuencias. Dice que la gente más feliz no es lo que tiene todo lo mejor, sino que hace lo mejor con todo lo que tiene. No descartamos los instrumentos, ¿sí? Siempre hacemos algo. Nosotros los endodoncistas somos muy enamorados de nuestra aparatología y de nuestros instrumentos, ¿verdad? Entonces, alguna cosa le podemos encontrar y eso es lo que nosotros hacemos aquí en Paraguay. Ale, Endo, buenas notas. Mis más sinceros deseos de que
este sea el primero de muchos años más. Agradecerle a ustedes por la oportunidad, esa oportunidad de compartir, principalmente en estos momentos que para nosotros es muy difícil, que estamos pasando momentos muy complicados. Mis mejores deseos de dicha y de continuación. Agradecerle por esta oportunidad y darle a todos los colegas que sigan creyendo en lo que ellos hacen, actualícense, aprovechen que el grupo Endo Buenas Notas es un grupo que es sin fines de lucro, sino que tiene un solo fin, que es compartir con los demás el conocimiento en cuanto a endodoncia se refiere. Ale y equipo, a Cris, que sabe que yo le quiero mucho, muchísimas gracias. Me hubiera gustado hacer la banderita de todos los países, ¿verdad? Pero no tengo todo, acá es un poco lo que nosotros hacemos acá en Paraguay. Es mi vida, la endodoncia es todo para mí. Compartimos con colegas de distintos lugares del mundo, tuvimos gente de Holanda, de Bulgaria, Canadá, de Guatemala, Chile, Argentina, Paraguay, Ecuador, Uruguay. Muchísimas gracias a todos por su tiempo. Cualquier cosa estamos aquí a su disposición, mi email, todos me conocen, ¿verdad? Estamos en el Instagram, ahí está mi email también, está en nuestro Facebook y cualquier cosa, gracias. Ale, a vos te agradezco muchísimo, sabes que te quiero demasiado, le quiero a todos y cualquier cosa, acá siempre tiene un humilde servidor. No, muchísimas gracias a ti, Cari, primero por la excelente presentación, buenísima, de verdad que sí, como siempre. Muchísimas gracias por todos tus tips y obviamente por mostrarnos todo lo que podemos hacer, no necesariamente con la tecnología, y cuando la tenemos saber usarla también. Como tú hablaste muy bien, no es nada más tenerla, sino saber usarla y cómo resolver cuando no la tenemos. Entonces, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por aceptar ser nuestra madrina de este primer año exitoso de nuestro grupo. Y ahora te voy a dejar con la doctora Marcela, quien te va a pasar las preguntas que tienen, hay muchísimas preguntas. Hay mucha gente en Facebook también felicitándote, agradeciéndote, mandándote cariño, saludo, amor, todo el mundo te ama, todos te amamos, entonces, Te amo a todos también. Entonces, Marce te va a ir pasando las preguntas y bueno, tú puedes ir respondiéndolas con todo gusto. Hola, Cari. Bueno, encantadísima de tenerte hoy en nuestro aniversario. Muchas gracias. De verdad que fue una charla maravillosa. Nos aportaste mucho conocimiento y también reflexión a muchos de los tratamientos que realizamos. Ahora te voy a leer algunas de las preguntas que han planteado en Facebook. Sí, mi amor. Preguntan, la medicación intraconducto, ¿cómo la llevas? ¿Qué instrumento utilizas? Sí, en realidad no me hubiera gustado hablar de marcas, pero yo uso el Ultracal. Me es de fácil inserción, ¿sí? Me es de fácil inserción. No lo digo de remoción porque ustedes saben que remover el hidróxido de calcio siempre es un desafío, ¿verdad? Necesitamos ahí de mucha agitación para poder remover y sabemos por literatura que nunca se remueve. Pero para insertar yo utilizo el Ultracal, que ya viene una jeringa dosificada y preparada para ello. En cuanto a la irrigación, también mencionaste la utilización de hipoclorito y de agua oxigenada. ¿Tienes algún protocolo? Sí, en realidad, cuando generalmente vamos a trabajar principalmente con, en realidad en ambos casos, tanto en biopulpectomía como en necropulpectomía, yo siempre utilizo. En biopulpectomía para producir una hemostasia de esa pulpa que está bastante inflamada, ¿verdad? Para que podamos trabajar tranquilos. Pero nuestro protocolo son unas gotículas de hipoclorito con otras gotículas también no hay una dosificación específica, sino que son gotículas que se ponen en contacto juntas, hacen una efervescencia y eso produce miclareamiento. Solamente en ese momento nosotros utilizamos el agua oxigenada. Y luego ya hipoclorito y todo el protocolo. Sí, ese es el protocolo. No es un protocolo donde nosotros, porque ustedes saben que el agua oxigenada puede producir enfisema si es que es llevado dentro de los canales y pasan a los tejidos externos, ¿verdad? O sea, interiores, perdón, periapicales. Entonces nosotros no nos arriesgamos, es solamente para producir que esa efervescencia en contacto ambos, tanto del hipoclorito con
la agua oxigenada es para producir más un efecto de clareamiento, porque sabemos que en la literatura no hay un sustento de que hay una reducción bacteriana utilizando ambos de manera hibridizado, o sea, en forma conjunta. Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta, ¿cuántas sesiones realizaste el bypass? En un caso, creo, de un molar que quizás puede ir más del 6, del 8, 10, pero preguntan cuántas sesiones tardaste en realizar el bypass. La verdad, doctora, a veces se vuelve una pesadilla. Ya. No es simple, no es simple, es una adrenalina, un tema que nadie sabe cuándo nos ocurre, y me tomo el tiempo necesario, doctora, para no perder credibilidad con mi paciente. Si necesito tomarme 10 sesiones, lo hago sin problema. Sí, perfecto. Cuando veo que las cosas se escapan de mi mano, de mi conocimiento, bueno, ahí tengo que conversar con el paciente, que cualquier cosa yo estoy para respaldar el tratamiento y informar lo ocurrido. ¿Qué ocurre? Por último, ¿qué cemento utilizas para obturar? Yo uso no me gusta hablar de marcas, pero uso la H+. Bueno, eso en Para mí general, el estándar, sí, salvo casos que aparecen dientes con ápices abiertos, dense indents, algunas anatomías un poquito más complejas que necesitan de repente un biocerámico, porque los biocerámicos están en auge, ¿verdad? En cuanto a la bioestimulación. Entonces ahí generalmente hacemos un tapón apical, pero después siempre gutapercha asociado a la H+. muchas gracias. Se me iba una pregunta más. Sí. Mencionaban si utilizabas o no localizador de ápice. Sí, doctora, perdón, no le escuché, doctora, disculpe. La utilización de localizador de ápice. Creo que preguntan si utilizas o no. Yo no uso localizador, doctora, perdón que no le escuché muy bien, pero yo no uso localizador, porque yo manejo la medida media de las piezas, manejo la medida, y como nosotros hacemos un debridamiento, es lo que yo creo, al hacer un debridamiento, nosotros ya no estamos más manteniendo ese límite SDC. Entonces, usar el localizador, no sé o sea, hay una contradicción ahí, ¿verdad? Porque si ya hicimos el sobrepase, por más que sea con una lima 10, nosotros arrombamos ese ápice, no tenemos más una longitud exacta, ¿verdad? Porque supuestamente él lo que mide el límite SDC, ¿verdad? Y nosotros al hacer el debridamiento o al hacer el famoso, la patencia, entonces nosotros ya no estamos manteniendo el límite original, trabajamos a cero, ¿verdad? Y nosotros, nuestra gutapercha, doctora, nosotros siempre dejamos más o menos a 2 milímetros, lo que hacemos, tratamos de hacer extrusión es del cemento, porque nosotros trabajamos a nivel apical, por eso si nosotros le vamos a mostrar una infinidad de casos, cuando nosotros hacemos la prueba de econometría, ustedes van a ver que siempre se queda 2 o 3 milímetros, pero cuando hacemos la imagen, porque nosotros utilizamos técnicas termocompactas, que son con las técnicas de Max Paden, entonces nosotros sabemos que sellamos esa porción de los 3 milímetros con cemento nada más y no con gutapercha, y eso no es un cemento reabsorbible, ¿verdad? Entonces tenemos garantizado toda esa zona. Bien. Muchísimas gracias, doctora, una verdadera crack, realmente impresionante su charla, así es que muchas gracias. Gracias a ustedes. Ya nos despedimos. Alejandro, ¿quieres decir algunas palabras más? Nada más una última pregunta, Cari, antes de cerrar. El manejo de la parte apical, ¿cómo lo haces? ¿Lo haces completamente manual? ¿Lo haces hasta lo que mide lo que estás viendo, lo que estás midiendo en la radiografía, hasta la longitud total? Más o menos, ¿cómo haces esa preparación apical? Mira, Ale, yo te voy a hablar de mi protocolo, y como le digo, pido disculpas si mis protocolos no rigen con los protocolos de muchos de los aquí presentes, ¿verdad? Pero lo que yo estoy haciendo, veo lo que creo que tiene para mí resultado. Al hacer el debridamiento, yo manejo la medida media. Evidentemente, esa medida media está respaldada por mi lectura radiográfica. Cuando yo voy a hacer el debridamiento, yo siento el debridar, ¿sí? Siempre precurvado el instrumento. Esos 3 últimos milímetros, de acuerdo a la medida, ponerle que sea un 22, yo trabajo hasta 19 de manera rotatoria, generalmente siempre es rotatoria, pero siempre me manejo con 6, 8, 10 y 15, de acuerdo a la dificultad del caso, si es calcificado, sino con una 15 de manera directa. Entonces yo trabajo esos 15 a 22, pero cuando voy a insertar un instrumento rotatorio,
no voy a citar marcas, pero generalmente siempre me quedo una 2004, ¿sí? Yo trabajo solamente hasta los 3 milímetros antes, ¿sí? Con ese instrumental rotatorio. Entra mi gutapercha hasta esa zona, pero si llegó mi instrumentación de manera manual, yo sé que termocompactando va a fluir mi cemento, porque ahí fluyó mi irrigación, o sea, yo hice camino. Entonces yo siempre me aseguro de que no haya un sobrepase de gutapercha, porque no tengo localizador, o sea, tengo localizador, pero no uso. Bueno, Cari, muchísimas gracias nuevamente, agradecerte por tomarte el tiempo de compartir aquí tus excelentes casos con nosotros y también celebrar con nosotros este primer año, que ha sido excelente para nosotros, mucho mejor inclusive de lo que nosotros esperábamos o podríamos esperar. Nuevamente queremos agradecer a todos, a toda la comunidad de Endo Buenas Notas que nos han acompañado, que están ahorita en Facebook, que están siempre activamente publicando casos, haciendo preguntas, opinando, entre otras cosas. Muchas gracias a todos los que conformamos Endo Buenas Notas, a Cris por ayudarnos a mantenernos unidos, por todas sus ideas, a todos los demás siempre por sus opiniones y por estar siempre ahí, por hacer todo de corazón sin esperar nada a cambio, porque como todo el mundo sabe, nosotros no recibimos nada remunerado, quiero decir, dinero por hacer lo que hacemos, todo lo que hacemos es por amor a la endodoncia y bueno, así seguirá siendo. Gracias, Marce, por estar hoy conmigo como moderador hoy. Ale, ¿Sí? ¿Sí? quería agradecerles a todos, Cari, muchas gracias por ser la madrina, aceptar. Yo sé que son momentos bastante difíciles en todo el mundo. Yo sé que todos estamos con la cabeza llena de muchas cosas, pero Cari, quiero agradecerte y a toda Latinoamérica que nos acompañó el día de hoy a festejar nuestro primer año. Y también quiero invitarles el día martes, tenemos una súper charla con Ignacio López, que es un EBN, una hormiguita EBN, así que no se pierdan esta magnífica charla que va a dar nuestro EBN Ignacio López. Muchas gracias. Excelente, Cari. Gracias, bueno, Alex. muchísimas Hasta pronto. Sí, nos vemos pronto y buenas noches para todos. Nuevamente, gracias, Cari, también por acompañarnos. Un abrazo grande. Cariño, Ale, te quiero mucho. Saludos, cuídate, Cari, saludos. No se pierdan la charla del martes 13 de abril. El doctor Ignacio López nos va a estar hablando sobre perforaciones, el manejo y las complicaciones que podrían haber. Así que muchas gracias. Gracias a todos, hasta luego. Adiós, buenas noches. Buenas noches.